candidatos que nos acompañan. Les agradecemos a nombre de los ciudadanos que hayan aceptado esta invitación. Y les cuento que este debate va a estar dividido en 8 ejes temáticos, Constanza. Que son la campaña electoral, seguridad, educación, agenda valórica, previsión, economía, salud, migraciones y relaciones internacionales. Bueno, cada uno de estos temas va a ser tratado por uno de nosotros 4 de la siguiente manera: 2 minutos con uno, 2 minutos con otro y luego 6 minutos en algo inédito en la televisión chilena para que debatan, confronten ideas y puedan expresar sus diferencias de puntos de vista que les vamos a ir poniendo nosotros también a ustedes para este momento de 6 minutos. El orden de las intervenciones, al igual que todo el debate, ha sido sorteado previamente por representantes de ambos comandos. Los 8 temas fueron definidos autónomamente por los canales asociados en Anatel. Y respecto a las preguntas, ninguno de nosotros conoce cuáles son las interrogantes que harán los demás periodistas. Bien, vamos a conversar de la campaña electoral. Primero quisiera darle las buenas noches al señor Sebastián Piñera y al señor Alejandro Guillé y agradecerles su disposición a responder nuestras preguntas y también la de mis compañeras en los siguientes segmentos. Vamos a concentrarnos en la campaña. Me gustaría tomar cifras del 19 de noviembre y lo que ha sido la campaña de estas últimas 3 semanas y media y partir con usted, don Alejandro Guillé. Usted llega a esta carrera con un 22% del electorado, estamos hablando de 1.497.000 votos más o menos. Pero si uno da vuelta a esa cifra, la verdad es que hay un 78% de las personas que votaron el 19 de noviembre que no confiaron en usted para ser el presidente de Chile, que no votaron por su programa de gobierno y escogieron otra alternativa. Usted debe salir a cazar 1.800.000 votos, es una cifra enorme. La pregunta es muy directa: ¿cómo en 3 semanas usted va a dar vuelta a un escenario tan adverso? Bueno, lo maravilloso primero es que nos inviten a la televisión y podamos conversar finalmente de nuestras visiones de Chile, porque eso es lo que finalmente convence a los ciudadanos. Y segundo, porque las elecciones de primera vuelta para nosotros fueron las verdaderas primarias de nuestro sector y finalmente dentro de esos candidatos pasé yo a representar lo que nosotros denominamos el mundo progresista, que tiene diferencias y matices, pero que también tiene claros hilos conductores acerca de un Chile inclusivo, un Chile más democrático, descentralizado, centrado en la familia, en las necesidades de las personas y fundamentalmente mejorando la calidad de vida de los chilenos. Y hemos hecho una propuesta que continúa en algunos elementos del actual gobierno, pero que tiene elementos nuevos. Todo gobierno supone una cierta continuidad con el anterior, pero también supone elementos nuevos. Y el derecho a la educación, garantizar mejor salud, vivienda, pensiones, son temas que están pendientes en la reforma y nos haremos cargo. Sí, creo que eso atrae bastante dentro de ese contexto los problemas de los chilenos. Y de ese desafío que implica captar esa cantidad de votos, usted ha tenido una aliada en estas 4 semanas y es la Presidenta de la República. Ha estado con ella en 5 actividades en las últimas semanas, la última en Antofagasta. El candidato Piñera también ha sido invitado, pero no ha concurrido. Lo recibió la Presidenta en La Moneda en forma inédita el día 21 de noviembre. ¿Reconoce o no señales de intervencionismo electoral abierto, como ha denunciado aquí la candidatura Piñera? Bueno, siempre que uno es gobierno y representa a las fuerzas que están por una posición de transformación y cambio, hay una natural empatía, pero la verdad es que la última reunión que tuvimos fue en Antofagasta con la presidenta, donde se inauguró el hospital más grande entre Lima y Santiago de Chile, un hospital público que responde a las demandas de más de 40 años de la macrozona norte de Chile y que hoy es una realidad. Por lo tanto, era mi obligación, además, como senador, estar presente. Y he coincidido en algunas oportunidades, ella ha hecho muchas otras actividades en las que no he estado, pero cuando he coincidido en el territorio, por supuesto, he aceptado las invitaciones que son a todos los candidatos. Se nos fue el tiempo ahí, yo buscaba una respuesta más cerrada, pero bueno, en fin. Le pregunté por señales de intervencionismo electoral. Me gustaría ir a don Sebastián Piñera, también respecto a las cifras de la primera vuelta del 19 de noviembre. Usted construyó su campaña, y aquí tengo su programa de gobierno que leí con mucho interés además, en relación a un diagnóstico país, diciendo que había una gran mayoría de chilenos que rechaza la forma como el país ha sido conducido por este gobierno. Pero lo cierto es que usted sacó un 36% y que es una suma lineal de las candidaturas de centro-izquierda, llegan al 55%. Es decir, el 55% de las personas que votó el 19 de noviembre lo hizo por un programa de gobierno de centro-izquierda, ya sea en la línea de la presidenta o en la línea quizás más radical del Frente Amplio. La pregunta directa: ¿se equivocó usted en su diagnóstico? ¿Hizo una lectura equivocada de lo que
perseguía el electorado chileno? Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere un cambio y nosotros representamos ese cambio. ¿En qué consiste el cambio? No solamente en buscar más unidad, menos división, más diálogo, menos retroexcavadora, más colaboración, menos odiosidades, sino que también hacernos cargo de las grandes prioridades de los chilenos. Por eso yo como presidente no prometo el paraíso, porque es imposible, pero sí me comprometo a que Chile va a volver a crecer con mucha fuerza, que va a crear muchos y buenos empleos con buenos salarios y buenas pensiones, que vamos a hacer retroceder la delincuencia y el narcotráfico y la pobreza. Candidato, perdón, pero es que la pregunta fue otra. Le pregunté si el 55% de personas que votó por algún proyecto de centro izquierda le hace pensar a usted que su diagnóstico que está en este programa de gobierno está equivocado. Y yo le contesté que no, porque lo que la gente quiere es una mejor calidad de vida. Eso es lo que realmente la gente quiere. Y yo estoy seguro que nuestro proyecto representa el mejor camino para lograr que los chilenos tengan una vida más plena y más feliz. Y por lo demás, esta elección es muy parecida a la del 2009 y nosotros ganamos el 2009. Y por tanto yo espero con humildad, pero con mucha esperanza, el resultado de la elección del próximo domingo. Si no hubo un error de diagnóstico, ¿por qué usted incluye como apéndice el concepto de la gratuidad de la educación técnica, que es un concepto que fue este gobierno el que lo pone sobre la mesa? Y además promete llegar al 9º decil en ese segmento estudiantil, es decir, prácticamente es gratuidad universal. Bueno, siempre... Me parece que enmienda el rumbo sí, ahí, ¿o no? Siempre yo he creído que es bueno que el Estado financie la educación con gratuidad a los que realmente lo necesitan y no a los sectores más favorecidos. Yo estoy convencido que en la educación técnico y profesional estudian los estudiantes más vulnerables, muchos de clase media, pero además Chile necesita una educación técnico-profesional más que nunca. Y por esa razón hemos tomado ideas de otras campañas, por supuesto que sí, sabemos escuchar. Hemos tomado ideas de Manuel José Sandón, de la Carolina Goich y también de otros candidatos. Bien, se nos acabó el tiempo. Ahora viene un espacio de 6 minutos donde ambos van a poder intercambiar opiniones sobre la campaña y lo que a la gente en su casa le ha llamado mucho la atención de esta campaña y en especial de las últimas 3 semanas tiene que ver con las declaraciones agresivas, de muchísima virulencia también durante la semana pasada. Y la verdad es que la gente rechaza en su mayoría este tipo de campañas. Me gustaría saber si uno frente al otro puede hacer un mea culpa respecto de declaraciones duras como decir que Sebastián Piñera es un perdedor o las comparaciones con el presidente Nicolás Maduro de algunos sectores de la centro derecha. ¿Hacen ustedes un mea culpa, asumen una cuota de responsabilidad el uno frente al otro respecto de un mes que en términos de debate público ha sido bastante pobre? Don Alejandro Guillé. Primero, no comparto ese criterio, porque en una campaña tú discutes sobre las ideas que expone el rival. Yo jamás he descalificado a mi antecesor diciendo que tiene vínculos aquí, vínculos allá, o que ha hecho negocio así, negocio así, sino que estrictamente es lo que él ha afirmado. Ahora, él ha ido cambiando su discurso y enhorabuena. Por ejemplo, él de un comienzo estuvo en contra de la gratuidad. Para nosotros es una gran oportunidad para que Chile le dé lo que antes le daba, que era en la medida que el país crecía cada vez más gratuidad, porque la gratuidad es lo que permite el acceso a la educación de los jóvenes, de los niños, sin discriminación, y por lo tanto es lo que hace crecer a los países, no es al revés. No es cuando sobra se invierte en educación. Por lo tanto, nuestros puntos de vista han sido siempre a criticar el pretender echar atrás la reforma tributaria, el no creer que la educación es un derecho de las personas, por lo tanto son visiones de sociedad distintas y al mismo tiempo la necesidad de hacer un gobierno inclusivo que representa a todos los sectores, sin discriminaciones. Me parece que eso es lo que el país necesita. Y ojo, el país votó por el cambio. Don Sebastián Piñera puede intervenir. Yo siempre he creído que la educación es un derecho y por eso soy partidario y siempre lo sigo de financiar la educación de los más vulnerables. Lo hicimos durante nuestro gobierno cuando modificamos el CAE, ampliamos las becas de 100.000 a 400.000. Pero quiero recordarle a mi contendor de que hay que ser responsable. Hay muchos otros sectores de chilenos que también tienen necesidades. Por ejemplo, todavía tenemos entre 2 y 4 millones de chilenos viviendo en pobreza. Los enfermos que claman por una atención con mayor dignidad. Las víctimas de la delincuencia. Los pensionados que necesitan mejores pensiones. Y por tanto, cuando uno promete cosas imposibles como la gratuidad universal... El debate a los cuales los invitamos en este espacio es hablar de la agresividad de la campaña. Por eso, y voy a eso. El debate público ha sufrido estas últimas semanas. Pero José Antonio, mire, yo de vez en cuando encuentro que Alejandro Guillé, a quien yo conozco, en alguna época trabajamos juntos, usa expresiones extraordinariamente descalificatorias, violentas. Si yo contribuyo a eso, me disculpo.
Ojalá las campañas presidenciales sean una gran oportunidad para sintonizar con las necesidades y los sueños de la gente y para proponer ideas, soluciones, proyectos, futuro, que ennoblezcan el alma y no la empequeñezcan. Don Alejandro, ¿le quiere contestar a Sebastián Piñera? Fundamentalmente las discusiones de tipo programático uno tiene que reafirmar valores y principios y con mucha claridad. Yo creo que ha habido mucha ambigüedad y eso es lo que yo he representado en el debate. No se puede decir que se cree que la educación es un derecho y después ponerle precio, porque entonces deja de ser un derecho. Segundo lugar, porque las propuestas que se hacen, como por ejemplo decir que le vamos a dar gratuidad, pero a los estudiantes de las profesiones técnicas o de la educación técnico-profesional y solo a ellos, resulta que le niegas entonces a esos mismos estudiantes la posibilidad de estudiar en las universidades. Por eso que la gratuidad no puede ser solo para un sector. Y segundo, ¿de dónde sacaron que la clase media chilena es capaz de mandar don 2, 3, 4 hijos a la universidad? Usted Por lo tanto, uno tiene que tener claridad y pasión cuando debate, y son ideas. Sí, perdón, es que el señor Guillé la semana pasada en una entrevista en nuestro canal dijo que existía el riesgo incluso de que su candidatura no reconociera el resultado a raíz de sus denuncias por los votos marcados. Por lo tanto, ahí hay un componente muy complejo. Pero me gustaría que se hicieran cargo de eso. Oiga, dos puntos muy de fondo. En primer lugar, aquí tenemos una diferencia de fondo. Yo creo que el Estado tiene que asegurarle a todos los chilenos que tienen voluntad y talento acceso a la educación. Y tiene que financiarla con gratuidad. Es que ya vamos a hablar de educación, pero un segundo, don Sebastián. Pero acceso con gratuidad a los que realmente lo necesitan, porque hay muchas otras necesidades que un buen presidente no puede ignorar. Y respecto a que nosotros queremos patear el tablero, yo nunca he puesto en duda, yo he participado en 6 elecciones, nunca he puesto en duda nuestro sistema electoral, ni la labor del CERVEL, ni nuestras instituciones. Si Alejandro insiste con majadería en eso, está confundido y confundiendo a la gente. Don Alejandro, ¿usted todavía lo cree? ¿Cree que don Sebastián Piñera puede patear el tablero, como lo dijo la semana pasada? Yo escuché clarito que él cuestionó y dijo que habían votos marcados para Beatriz Sánchez y para mí, cosa que no está confirmado en el servicio electoral, no llegó ninguna denuncia y por lo tanto en ese contexto uno se pregunta qué es lo que se pretende cuando uno lanza esa campaña que nunca se había dado en la historia de Chile, porque si Chile tiene algo sólido es su sistema electoral. Quizás un poco anacrónico, un poquito conservador en su manera y en su estructura artesanal, pero la verdad es que deberíamos estar con el voto electrónico. Otros países de menor desarrollo lo hacen. Pero si uno cuestiona el sistema, el mecanismo electoral, uno tiene que ponerse en alerta. Una última el candidato Piñera pidió disculpas. Dijo, si yo he contribuido en algo a la agresividad de esta campaña, pido disculpas, lo dijo. ¿Usted también pide disculpas si es que en algo ha contribuido a una campaña que en términos de temperatura la gente rechaza? A mí me parece que he tratado de ser muy prudente y muy claro en mis afirmaciones. Ahora uno podría, como un gesto de nobleza, decir yo también, si es que me he equivocado, perdón. Pero la verdad es que hemos sido bastante rigurosos en nuestras críticas. Y las cosas que yo he señalado, perdón, no es que yo lo estoy inventando. No, lo está inventando por una razón muy simple. Yo siempre he respetado la democracia chilena. Alejandro lo sabe y no lo quiere reconocer por una razón electoral. Bien, muchísimas gracias a los dos candidatos. Señores candidatos, muy buenas noches. Hablemos de seguridad y de cuáles son sus enfoques para poder controlar la delincuencia, que como sabemos es un asunto que siempre está en el tope de las prioridades y de las preocupaciones de las personas, de la ciudadanía. Parto con Sebastián Piñera. Señor Piñera, usted en su primer gobierno, como todos recordamos, prometió terminar con la fiesta de los delincuentes, ponerle un candado a lo que describió como esta puerta giratoria. En ese sentido, quiero saber si se arrepiente de los indultos que dio en su gobierno el 2012 a través de una ley. Un 25% de esos indultados volvió a delinquir. Se calculan unas 900 personas. ¿Se arrepiente de haber impulsado ese indulto? Mire, los indultos fueron aprobados en forma unánime por el Congreso. ¿Quiénes fueron indultados? Mujeres madres de niños menores de 2 años que ya habían cumplido la mitad de su pena. Indultamos a extranjeros y los pusimos en la frontera de Chile con prohibición de regresar a nuestro país para provocar una mayor capacidad en nuestras cárceles. Indultamos a personas que habían tenido excelente conducta, ningún delito grave y que hubieran cumplido 3/4 partes de la pena. ¿No es verdad la cifra del gobierno entonces que un 25% de estos indultados por esa ley que usted promovió, 900 personas aproximadamente, volvió a cometer delitos y a ser detenida? Yo creo que esa cifra está equivocada, pero lo importante fue que durante nuestro gobierno, Consuelo, la delincuencia y el narcotráfico retrocedieron. Así lo demuestra la encuesta nacional ENUS que la hace el INE. Y durante este gobierno
la delincuencia y el narcotráfico están avanzando. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet la delincuencia bajó mucho más en puntos porcentuales que lo que bajó en su gobierno. No, no es así. ¿Volvería a repetir pero un Consuelo, indulto? un momento. ¿Volvería a repetir un Pero indulto? Consuelo, un momento. Cuando recibimos el gobierno, la victimización, porcentaje de hogares que había sido víctima de la delincuencia, estaba en 30%, cuando terminó otro gobierno estaba en 22%, hoy día están 27%. Así que las cifras son claras como el agua. Nosotros hicimos retroceder la delincuencia y el narcotráfico y este gobierno la ha hecho crecer. Y eso lo saben todos los chilenos. Quiero preguntarle brevemente sobre Carabineros. ¿Está decepcionado usted de Carabineros considerando todo el tema de la malversación de fondos que ha sido un tremendo escándalo? Estoy decepcionado de ese grupo de oficiales que traicionaron la fe pública. Pero tengo el más profundo reconocimiento y gratitud por esos 50.000 carabineros que arriesgan sus vidas por proteger las nuestras. Y en nuestro gobierno los vamos a apoyar, les vamos a dar más atribuciones, más seguridad y más autoridad porque lo necesitan, lo merecen. Pide la renuncia, se lo pregunto después durante el debate. Muchas gracias, señor Piñera. Señor Guillé, ¿le parece lógico que la solución que estamos viendo en la población, la ley de emergencia para proteger a los vecinos, sea blindar las casas? ¿Usted va a blindar casas en otros barrios considerados críticos, donde hay balas locas, donde hay narcotráfico? Primero quiero destacar que las cifras de delincuencia son oficiales, las que ha planteado el gobierno, yo las he revisado también y en nuestro comando, y sin ningún ánimo peyorativo, son el que indica que hubo más delitos bajo el gobierno del antecesor nuestro, y en segundo lugar los perdonazos incluyeron incluso a personas que cometieron violaciones, así que sería bueno revisar esa cifra. Podemos debatir eso después mejor. En los 6 minutos. Respecto al blindaje en los barrios críticos, específicamente en la ley de emergencia. Mire, lo primero que nosotros necesitamos hacer es una revisión de la parte institucional. El defensor de la víctima es un abogado que, así como tiene el delincuente de oficio por pago del Estado, que la víctima también tenga un abogado que defienda sus intereses y exija diligencia. Segundo, restringir la facultad discriminatoria de los fiscales para cerrar causas sin investigar, porque el 90% está llegando a esa situación. Tercero, necesitamos más y mejores policías y por lo tanto policías especializados, y para eso vamos a tener que mejorar sueldos, mejorar carreras funcionarias. ¿Le parece bien que se estén blindando las casas, señor Guillén? ¿Le parece bien que se estén blindando las casas? Déjeme desarrollar lo que voy a hacer yo, porque no puedo hablar de lo que haría otro. Tenemos también que incluir la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia. Cuando los vecinos se organizan y se autoorganizan y colaboran con las policías, los fiscales y los gobiernos locales, tenemos mejor capacidad de respuesta que cuando se actúa en forma separada, como suele ocurrir desgraciadamente. Usted es el candidato de la coalición. Las políticas no conversan. Señor Y finalmente, Guillén, usted es el candidato de la coalición de gobierno y quiero saber si le parece bien cómo se han abordado los barrios críticos en el actual gobierno, considerando lo que vemos en el blindaje, por ejemplo, en la ley de emergencia. Yo creo que los temas tienen su origen y el delito hay que combatirlo, pero también hay que de alguna manera reconformar a aquellos barrios dándole un desarrollo urbano con mejor iluminación, mejores calles, mejores casas, descongestionar, porque como muchas veces son crecimientos espontáneos, sin ningún diseño urbano, es difícil aplicar medidas de seguridad cuando no existe una planificación del uso de los territorios a nivel de los barrios. Por eso necesitamos además una política social. Muchas gracias, para ayudar señor a esas personas. Vamos a pasar a los 6 minutos para debatir respecto de estos temas, de enfrentar sus posturas en materia de delincuencia. Señor Guillén, el candidato Piñera se pone metas concretas en el programa de gobierno. Bajar, por ejemplo, 25% la victimización de los hogares. ¿Usted cree posible que eso se pueda conseguir? Se lo pregunto porque usted no se pone metas concretas de rebaja del delito en su programa. Primero, no veo cómo se puede afirmar que uno va a sacar 25 y no 26, 27 o 23. Yo creo que sí es necesario cambiar la manera como se han hecho las cosas. Mi contendor ya fue presidente, ya habló de que iba a parar y poner la puerta, ¿cómo era? La tranca, la puerta giratoria, que iba a parar la delincuencia, y vemos que eso no ha sido así. Yo personalmente estoy convencido, y con nuestros técnicos hemos llegado a esa conclusión, que el gran problema es la forma como se combaten las cosas. Pero usted no y se puede, haciendo usted no más se pone de metas. lo mismo no va a funcionar. Usted no por se más pone que metas. se quiera, nadie discute las buenas intenciones, y podría ser el 30. Mire, en primer lugar me sorprende... Piñera, por favor. Oiga, me sorprende enormemente lo que acaba de decir Alejandro. Porque en su programa está que hay que fortalecer a los municipios para que puedan contribuir a mejorar la seguridad de sus vecinos. Y Alejandro acaba de votar en contra un proyecto nuestro y votó a favor un proyecto del gobierno que le quita todos los recursos a los gobiernos comunales. No van a tener recursos para cámaras, ni para drones, ni para sistemas de alarma, ni para organizar a la comunidad. Y eso es una contradicción total. ¿Qué responde lo que se requiere, mire, lo que se requiere aquí es una cosa muy clara. Se requiere una nueva actitud que Alejandro no la tiene. ¿Cuál? Tolerancia cero con la delincuencia
y guerra frontal contra el narcotráfico. Eso es lo que este gobierno no ha tenido. Puras ambigüedades, como por ejemplo cuando Alejandro cree que en la Araucanía no hay terrorismo. Señor Guillé, ¿qué dice respecto de estos proyectos que usted habría votado negativamente? En el Congreso se votó en contra del proyecto del gobierno porque no venían precisadas las cifras ni el destino de los fondos y por lo tanto pasó comisión mixta. Nosotros esperamos que el gobierno complete ese aspecto del proyecto para saber exactamente qué se va a hacer, cuánto cuesta como corresponde a un proyecto de ley. Por lo tanto, le subimos el estándar, pero no estamos negando los recursos. Hay que informarse bien antes de criticar. No, pero muy simple. Votó a favor el proyecto del gobierno que le quitó prácticamente todos los recursos a los gobiernos comunales, como lo han denunciado los alcaldes de todas las distintas coaliciones políticas. Eso es una contradicción. Tengo entendido que eran proyectos piloto, en todo caso, que eran solamente por 3 años, los planes comunales. Era financiar a más de 153 comunas. No, era un proyecto piloto de 3 años, pero entiendo cuál es su punto. Quería preguntarle, volver sobre el punto de Carabineros. Lo más importante, Consuelo, es lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para de verdad hacer retroceder la delincuencia? En primer lugar, fortalecer a nuestros carabineros. Segundo, necesitamos modernizar a nuestros carabineros porque la mayoría de los delitos, Consuelo, los cometen bandas y pandillas organizadas. Carabineros requiere más, no solamente más músculo, también requiere más inteligencia. Y por eso vamos a crear los instrumentos para que Carabineros pueda infiltrar y desmantelar a las bandas del narcotráfico. Usted tiene una propuesta súper profunda, muy profunda de reestructuración de Carabineros, incluye muchísimas cosas. Quiero saber si eso incluye también pedirle la renuncia de inmediato al general Bruno Villalobos. Mire, un presidente no designa ministros ni destituye comandante en jefe mientras no sea presidente. Pero lo que yo sí le puedo decir, si es que fuera presidente, es que vamos a modernizar a Carabineros, vamos a crear la Defensoría de las Víctimas, que hoy día es curioso. Los delincuentes, el Estado les paga al abogado, a las víctimas las dejamos solos. Bueno, ese es un proyecto que en todo caso viene desde el programa de Michelle Bachelet 1 y que no se ha concretado. ¿Usted le pediría la renuncia, señor Guillé, al general Bruno Villalobos por todo el tema de la malversación de fondos? Hasta donde yo tengo entendido, el general Bruno Villalobos no está involucrado en los hechos, por lo tanto, hacer cambios en el alto mando de esa magnitud simplemente por dar una suerte de golpe de autoridad no tiene mucho sentido, porque podría estar golpeando a la gente que precisamente quiere limpiar la institución y podría amanecer otro que no tiene los antecedentes y que pudiera estar vinculado. Por lo tanto, yo creo que hay que ser extremadamente prudente, eso se está investigando, el propio mando de Carabineros lo está haciendo y yo confío que eso se está haciendo bien, pero además vamos a tener que hacer reformas para que la fiscalización de los recursos que utiliza tanto las policías como las Fuerzas Armadas tengan controles externos, además de los controles internos, y me parece que eso es una mejor manera de enfrentar este problema. Eso es algo en lo que ambas candidaturas en todo caso están de acuerdo. Consuelo, no basta con la modernización administrativa que yo comparto con Alejandro que se requiere. Se requiere una modernización operativa. Por ejemplo, hoy día no hay coordinación entre policías, fiscales y jueces, y se echan la culpa unos a otros. El fiscal dice que el policía no les trajo las pruebas, el juez que el fiscal no le trajo un caso sólido. ¿Quién gana con eso? Los delincuentes que quedan libres. ¿Están de acuerdo? Nosotros vamos a establecer por ley la coordinación y vamos a cambiar la distribución de los carabineros de Chile porque están mal distribuidos. ¿Está de acuerdo en esa propuesta del señor En las Guillé? comunas más ricas hay mucho más carabineros que en las comunas de clase media y de vulnerables por habitante. ¿Señor Guillé está de acuerdo en una postura de En el esa último naturaleza? diagnóstico estamos de acuerdo, necesitamos más policías. Hoy día tenemos un déficit de más o menos 4.000 policías que están los cupos institucionales, pero no se han podido llenar por falta de atractivo para la carrera policial. Por lo tanto, el país tiene que asumir que si necesitamos más policía y mejores policías, necesitamos invertir más y eso significa también hacer una mejor carrera profesional para las policías. Dicho eso, nosotros tenemos que reorganizar porque hay personas que combaten el delito común, el delito contra la propiedad. Pero también existe el crimen organizado y eso requiere otro tratamiento. El crimen organizado requiere inteligencia financiera. Si usted quiere combatir con éxito el lavado de dinero, el narcotráfico, tiene que atacarlo con inteligencia financiera. Entonces no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que cambiar la manera de operar. Lo más importante es tener actitud de firmeza y decisión para combatir a la delincuencia. Y eso es lo que este gobierno ni Alejandro tiene. Muchas gracias, señor Guillé. Bueno, vamos a pasar ahora a educación. Ya adelantaron algunas posiciones, así que les pido que nos mantengamos ojalá en este tema. Señor Alejandro Guillé, usted ha dicho que va a condonar para siempre el CAE para el 40% más pobre de los morosos. Su comando dice que no es una condonación, que es una suspensión parcial mientras
estas personas estén en el 40% más pobre. ¿Nos puede aclarar concretamente ese punto? ¿A quién le creemos? ¿A su comando o cuando usted dijo que era para siempre la condonación? Créame a mí nomás, Jimena. Porque yo sé lo que estamos planteando. Nosotros hicimos un estudio y la verdad de las cosas es que el gran problema de las deudas CAE es la tasa de interés, porque van acumulándose las tasas de interés. Entonces usted en su casa, en la familia, se da cuenta que lo va pillando la máquina, el niño, muchas veces el joven egresa de la universidad, no encuentra trabajo, porque ahí tenemos otro problema, la empleabilidad de los alumnos que egresan del actual sistema de educación, que además tiene carreras muy largas, por lo tanto es un sistema muy caro comparativamente. ¿La condonación es para siempre? Y por lo tanto nosotros generamos un mecanismo que fue con las mejores intenciones del mundo, no me cabe duda, no tengo por qué dudar de las intenciones de la buena gente, pero lo cierto es que produjo el endeudamiento al caer sobre todo en el sistema financiero. Señor por lo Guille, tanto, la base de nuestro sistema es, va a ser para primero, siempre. suprime las tasas de interés. Vamos a tener que hacer la pérdida y asumirla entre todos, porque las familias no están en condiciones de pagar. Nosotros hemos hecho una estimación que aproximadamente entre el 35 y el 40% de los jóvenes no está en condiciones de pagar porque el monto de la deuda es tan alto que está incluso poniendo en riesgo el patrimonio de su propia familia. Por lo tanto, tenemos que asumir el compromiso de abordar el tema de los que no pueden pagar, que están entre el 35 y el 40%, y que no solo, ojo, en los más pobres, sino que también involucra sectores medios, porque el concepto de pobreza también varía según un grupo social y otro. Por lo tanto, con un criterio amplio vamos a abordar la situación de las personas que ya nos dimos cuenta que están en una trampa y que no van a poder salir. Así que en su familia, las personas que están en esa situación tan dramática, la vamos a ayudar definitivamente. Llevamos 2 minutos de monólogo. Le pido por favor que me responda en concreto. ¿Es una condonación para siempre o mientras esté en el 40%? Cuando yo le estaba conversando, le estaba dando la respuesta. Lo que pasa es que como estábamos hablando los dos a la vez, no se escuchó. Yo soy un convencido de que nosotros podemos y vamos a tener que hacerlo igual, porque hay familias en Chile que están tan endeudadas que no tienen salida. No es cosa de darles más tiempo, solo va a prolongarse la tortura. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo entre el 35 y el 40%. El Estado va a tener que asumir gradualmente la deuda y a aquellos alumnos que están sobre el 40 hasta el 100, ellos van a tener mejoras en las condiciones de pago. Le pido que respetemos los tiempos, por favor, de cada uno y que respondamos en concreto. Señor Piñera, ya justificó por qué había cambiado la opinión respecto al tema de la gratuidad. Quiero preguntarle en concreto, ¿a cuánto tiene que crecer el país para que se cumpla la promesa de gratuidad al 90% para los centros de formación técnica e institutos profesionales? Una cifra concreta. Mire, de acuerdo a nuestro programa, vamos a más que duplicar la tasa de crecimiento y por tanto vamos a alcanzar a llegar a la mitad de nuestra meta durante nuestro gobierno y al 100% de la meta que usted plantea en un plazo de 8 años. Pero déjeme decirle algo. Alejandro no le contestó su pregunta por una razón muy simple, porque tendría que contradecirse a sí mismo. Porque en su programa no hay ninguna condonación, solamente una suspensión de pago del CAE. Esa forma de poner las cosas en forma ambigua es muy engañosa, confunde, no aporta nada. Lo dejamos para el debate y le hago la siguiente pregunta. Usted ha reiterado, cuando hablaba en el bloque anterior, que no cree en la gratuidad universal. Y hace algunos días, además, dijo que lo gratis generaba menos compromiso. Yo quiero preguntarle a usted que estudió gratis en la universidad, ¿eso le generó menos compromiso con sus estudios? Bueno, en general, cuando uno aporta, cuando uno se compromete, tiene más cariño y más amor por lo que está haciendo. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero el tema de fondo aquí es cómo mejoramos la calidad de la educación, que es donde está el talón de Aquiles. Nosotros tenemos un plan para mejorar la calidad de la educación en la sala de clases, que significa cambiar la metodología con metodologías mucho más participativas y los contenidos, no seguir enseñando a memorizar, enseñar a aprender y sobre todo enseñar lo que sirve. Hoy día los niños estudian inglés, salen del colegio, nadie habla inglés. Vamos a enseñarle inglés e idioma digital a todos los niños chilenos. Debo entender que usted no sintió menos compromiso en la universidad por haber estudiado gratis. No, pero en general, y usted lo sabe muy bien, que cuando uno aporta algo, ¿cierto?, tiene mayor compromiso que si le llega como maná del cielo. Quiero invitarlos ahora a debatir sobre educación y lo primero que pero me gustaría... todavía no se ha terminado el tiempo. Sí, pero si le hago una pregunta y no la puede contestar, tampoco le va a gustar, así que ¿para qué? Vamos al debate. Bueno, tiempo de debate entonces. Quisiera de inmediato darle la palabra a Alejandro Guille, a ver si logra ahora que diga si es una condonación para siempre o no. ¿Y por qué se lo estoy preguntando? Porque Sebastián Piñera dijo que usted no es capaz de responderme si es una condonación para siempre o no,
porque no tiene condonación. Primero he dicho 3 veces que vamos a condenar la deuda de los 35 a 40% más pobres porque no están en condiciones de salir de la deuda, porque están tan atrapados por las tasas de interés que los montos de la deuda son enormes. Enormes. Y donde sí vamos a dar facilidades para pagar es entre el más o menos 60-65% de la gente que sí está en condiciones de hacer una contribución, pero suprimiendo la tasa de interés, que es lo que se los come. Ahora, Piñera, ya nos respondió Alejandro Guillé, quiero ir a otro tema con usted. Pero Mónica, una cosa muy breve. A ver. Nosotros el año 2012 presentamos un proyecto que fue rechazado por la nueva mayoría que decía que los alumnos del CAE, si ganaban menos de 300.000, no pagaban. Entre 300 y 1 millón, entre 5 y 10%. Sobre 1 millón, máximo 10% de su ingreso. Si esa ley la hubiera aprobado la nueva mayoría, tendríamos hoy día 500.000 menos de alumnos chilenos endeudados por el CAE. ¿Fue un error no aprobar esa ley? No sabría decirle porque yo no estaba en el Congreso, pero me está encontrando la razón de que se puede ayudar a las familias que están con deuda CAE. Podemos discutir el mecanismo, estamos disponibles, así aparecen mecanismos mejores, pero eso es lo principal. Oiga, la pregunta es tan simple. ¿Es para siempre o no es para siempre, Alejandro? ¿Por qué no contestamos eso? Contéstele. Y no es para siempre, es mientras estén en el 40% más. ¿Le puede contestar a Sebastián Piñera? Es una suspensión. Las dos palabras, para siempre, parece que no. Para siempre. Listo, está clarísimo. Ahora, Sebastián Piñera. Oiga, perdón, pero no me quita la palabra al tiro. No, se la voy a dar al tiro, se la voy a dar inmediato. Pero lea el programa Alejandro Guillé y escucha a su jefe programático. Bueno, por lo menos los veo sonreír, eso ya es un avance en esta campaña. Ahora, Alejandro Guillé dijo, no nos vayamos para el siguiente tema, les pido a los dos, que han sido disciplinados en esta ocasión. Alejandro Guillé dijo lo siguiente, y después le voy a dar la palabra a usted también, dijo que en salud, el que puede pagar, que pague, pero en educación aspira a la gratuidad universal. ¿Cómo ve usted esa contradicción? Yo creo que el Estado tiene que ayudar en salud, en educación, en vivienda, a todos los que lo necesitan. Pero como hay tantas necesidades y los recursos son tan escasos, tiene que priorizar. En nuestro gobierno vamos a ayudar en salud y en educación a la clase media y a los sectores más vulnerables. No a los sectores más afortunados. Así de claro. Así de simple. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en Chile es fortalecer la red primaria de salud, que más o menos debería atender, si funciona eficientemente, entre el 85 y hasta quizás el 90% de las prestaciones de salud que la población requiere. ¿Cómo se financia? Con el 7% que se paga. Es que vamos al tema de la gratuidad que usted está preguntando, por eso le estoy explicando. De la educación. Exacto. Bueno, pero preguntó de salud. Vamos a la gratuidad de la educación. La gratuidad es un derecho, por lo tanto el Estado debe proveer con agentes privados. Yo estoy de acuerdo con la provisión mixta entre colegios privados con colegios públicos y me parece bien la subvencionada cuando no hay afán de lucro con los fondos públicos. Me queda clarísimo. Lo que tú haces es que el Estado garantiza y lo que viene ahora es lo que pasa al interior del colegio, donde tenemos que asumir que los métodos de enseñanza-aprendizaje y el concepto de escuela no es idóneo para el siglo XXI y esa es la gran transformación que viene ahora. Los invito a ir a eso. La selección en los colegios, ¿cómo tiene que ser para ustedes el sistema ideal? Sebastián Piñera, usted ha criticado el actual sistema aleatorio, sin embargo, plantea mantenerlo para el 70%. Estamos hablando de los colegios normales, no nos vayamos a lo específico de los proyectos especiales, sino que en general de los colegios particulares subvencionados y públicos. ¿Cómo tiene que ser ese sistema? Mire, y por qué plantea mantener el actual, Mónica, para el 70%? Los que más quieren a sus hijos y los que mejor saben lo que es bueno para sus hijos son los padres. Y en nuestro gobierno le vamos a devolver a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para poder tener la capacidad de elegir y al mismo tiempo ser inclusivos. Por ejemplo, nosotros vamos a crear 300 liceos bicentenarios de excelencia. Particularmente en la educación técnico-profesional, que es muy necesaria para Chile. ¿Cómo hacemos para que esa selección sea inclusiva? Van a tener que elegir 20% del primer quintil, 20% de alumnos del segundo quintil y así todos los sectores socioeconómicos van a tener la misma probabilidad de acceder. Eso es respetar a los padres y al mismo tiempo ser inclusivo y no discriminar. ¿No le gusta el sistema aleatorio? No, la tómbola es el peor de todos los sistemas. Y por tanto hay que minimizarlo. ¿Me puede escuchar esto? Dice, es evidente que la selección de los colegios se opone a la libertad de elección de los padres y que la maldita tómbola, como algunos la llaman, es en los hechos la mejor aliada de los padres. Silvia Izaguirre, miembro de su equipo de educación. Efectivamente, y ella envió una carta al día siguiente, a la segunda, aclarando sus dichos. Yo le digo lo que yo pienso y yo voy a ser el presidente. Perfecto. Vamos a devolverle a los padres el derecho a elegir,
la educación de sus hijos y les vamos a devolver a los padres el derecho a aportar, por ejemplo, para contratar un profesor de fútbol para sus niños, para que las tardes estén entretenidos y bien cuidados. Alejandro Guillén. Parece que en los programas y los equipos programáticos también hay algunas diferencias en la otra candidatura, lo que me parece no grave, pues, sino que es simplemente obvio. El que manda es el presidente de la República. Con respecto a los colegios especializados, en el sistema que ha operado en toda parte del mundo, y no inventemos la penicilina, porque ya está inventada, es que el Estado provee educación pública en todos los barrios y la prioridad siempre la tiene el estudiante del sector. Y esa educación es de estándares de calidad similares, por lo tanto, no hay una discriminación arbitraria cuando el colegio del sector tiene los talentos y los niveles mínimos, que es lo que nosotros aspiramos a llegar. Pero hay vocaciones de los alumnos que son diferentes. Por ejemplo, los colegios artísticos, del cual yo soy un gran defensor. Los colegios artísticos, los niños Muchas que gracias a ambos candidatos. Gracias, señor Guillén. Tiempo. Muy buenas noches, candidatos. Vamos a hablar ahora de la agenda valórica y voy a comenzar por Sebastián Piñera. Señor Piñera, usted ha dicho varias veces en esta campaña que usted es un hombre que cambia de opinión, que evoluciona como una virtud suya. Lo hizo con la gratuidad, lo hizo también con el tema energético. Quiero saber si podríamos verlo durante un potencial gobierno suyo evolucionar hacia a la aprobación de un proyecto de matrimonio igualitario, considerando que parte de sus asesores, su jefe programático, Felipe Kast, sus propios hijos están a favor del matrimonio igualitario. ¿Lo podríamos ver cambiar de opinión? Constanza, por supuesto que uno cambia de opinión cuando tiene más antecedentes o nuevas circunstancias, y yo lo he hecho, y me alegro que así sea. Yo pienso que no debe haber ninguna discriminación, y le voy a responder su pregunta de inmediato, ni por preferencia religiosa, ni por opción sexual. Y por eso en nuestro gobierno impulsamos el acuerdo de vida en pareja. Ya, pero yo le estoy preguntando lo que de yo matrimonio creo, igualitario. Le voy a decir de inmediato. Lo que yo creo, le voy a responder de inmediato. Lo que yo pienso que no me conteste es que con el matrimonio, acuerdo de unión civil, porque eso que el es matrimonio, lo que sí se puede hoy día. Que el matrimonio, por su naturaleza, por su historia, por la complementariedad entre un hombre y una mujer, debe ser entre un hombre y una mujer. Pero sí en nuestro gobierno vamos a perfeccionar el acuerdo de unión civil para que no haya ninguna discriminación arbitraria entre ambas instituciones. Ahora, su sector se ha caracterizado por ir corriendo los márgenes en este tema. Hace 20 años estaban en contra de que los hijos naturales tuvieran los mismos derechos que los hijos nacidos al interior del matrimonio. Votaron en contra del divorcio, dos temas que hoy día probablemente nadie los discutiría. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que su sector termine convenciéndose del matrimonio igualitario? Bueno, el sector es un concepto muy amplio. Yo siempre estuve a favor de reconocer los mismos derechos a los niños que nacían fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. Estoy hablando del matrimonio igualitario. Porque son inocentes. Siempre estuve de acuerdo en que existiera el divorcio en Chile. Respecto al matrimonio igualitario, le he contado lo que yo pienso. Yo creo que debe ser entre un hombre y una mujer, pero no se debe discriminar bajo ninguna circunstancia a otro tipo de pareja. ¿Se siente más cercano a Felipe Kast o a José Antonio Kast en el tema valórico? Mire, en algunas cosas con uno y en otras con otro. Gracias. Alejandro Guillén, hace 14 años usted era director de prensa de Chilevisión y en el noticiario se mostraba una operación periodística con una cámara oculta en el que el juez Daniel Calvo, que era el juez a cargo de investigar el caso Spinac, admitía que asistía a un sauna gay. Usted siempre ha justificado y defendido esa denuncia con cámara oculta, argumentando que al asistir a un sauna gay, el juez podría ser sujeto de extorsión. Dijo su comportamiento no da garantías y habló después, hace poco, en Tolerancia Cero, de una actitud irreprochable. Yo quiero entender qué garantías no daba el juez Calvo por el hecho de ir a un sauna gay y por qué era una conducta reprochable. Primero, se trata de un caso que se olvidó en el tiempo, que tenía que ver con niños menores de edad, que estaban siendo abusados por, entre comillas, gente famosa. Se hablaba de políticos, empresarios, después hubo gente condenada y gente que eran autoridades del Estado incluso y que tenían protección. Por lo tanto, se inicia en esos términos. Y en la investigación del caso, nosotros descubrimos que el juez frecuentaba lugares de sexo clandestino, no eran legales, no eran formales, y además donde entraba todo tipo de gente. Nosotros nunca hemos hablado ni siquiera de la sexualidad de él, hablamos de los comportamientos, sí, no la identidad sexual. Quiero aclarar ese punto. Y segundo, porque en esos casos, siempre esa disposición pone a la persona en una situación distinta a la que pone a un fiscal o a un juez que están investigando un caso que es singularmente dramático en la circunstancia que se vivía. Por lo tanto, nuestra opción
con los elementos de juicio que tú tienes, fue proteger a los niños y exigir un debido proceso. En todo caso, en el Sauna Gay nunca se mostró que había niños, pero quiero preguntarle, ¿es igualmente reprochable para usted? No dije niños, personas de distinta edad. ¿Es igualmente reprochable que un juez casado heterosexual fuera a una fiesta con prostitutas? ¿Sería igualmente extorsionable para usted? ¿Lo habría denunciado igual? La investigación que hizo la Corte Suprema habló de conducta reprochable. ¿Usted encuentra que ir a un sauna gay es una conducta reprochable? La Corte Suprema, en su resolución, en el cuaderno de remoción, habló de comportamiento reprochable. Yo soy un convencido que las autoridades de un Estado, empezando por el presidente de la República, tiene que dar el ejemplo, los ministros, subsecretarios, senadores, diputados, tienen que tener comportamiento adecuado al cargo. Los invito ahora a que debatamos sobre estos temas. Quiero terminar en este punto, porque nos quedó una colita, Alejandro Guillé. Usted dice que, digamos que las autoridades tienen que tener una conducta irreprochable. Eso es lo que dijo recién al terminar su respuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene un ministro en su gobierno, en un potencial gobierno suyo, que tenga lo que se ha llamado como una doble vida, que tenga un amante, por ejemplo? ¿Usted también cree que le debería pedir la renuncia? No, eso es una cosa distinta, privada, rescatable, cuidadosa y prudente. No tiene uno por qué estarse metiendo en la sexualidad. Yo no soy una moralina. Estoy diciendo cuando tú, ¿cuál es el límite de esa conducta? En el ejercicio de tu cargo expones tu cargo y tu responsabilidad. En todas las instituciones, te puedo asegurar, eso se replica. Yo he conocido casos, por ejemplo, que en determinadas instituciones ha habido altas autoridades que han cometido acoso, y eso, aunque haya sido incluso afuera del trabajo, está haciendo un abuso de su cargo, sí, claro, de su jerarquía, y por lo tanto eso no puede ser aceptado. Ya. Sebastián Piñera, ¿usted está de acuerdo en la postura de Alejandro Guillé con respecto a lo que debe tener una conducta reprochable o irreprochable una autoridad? Bueno, en primer lugar, yo creo que al juez Calvo le destruyeron la vida por ser homosexual. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cada persona es dueña. ¿Usted cree que lo que hicieron, la denuncia que hicieron, era porque era homosexual? Yo creo que finalmente ese fue el fondo de la denuncia, porque él estaba siendo chantajeado por alguien por el hecho de ser homosexual y le destruyeron la vida. No estoy asignando culpa y responsabilidades, pero sí que a una persona por el solo hecho de ser homosexual le destruyeron su carrera como juez de la República. Yo pienso que cada persona es dueño de su vida privada, pero cuando uno está en la vida pública tiene que haber consecuencias entre lo que uno dice y lo que uno hace. No puede ser como el padre Gatica, que predica y no practica. Y por eso me parece bien que cuando hay esas contradicciones, la gente tenga derecho a saber y conocer ese hecho. Hablemos de aborto, Alejandro Guillé. Este tema al que ustedes, digamos, alguno de ustedes va a ser presidente de la República, va a tener que poner en práctica la ley de aborto en 3 causales. Usted, si fuera presidente, ¿avanzaría en un proyecto hacia el aborto libre, que es algo que están pidiendo algunos sectores de la nueva mayoría y el Frente Amplio? Primero quiero precisar algo. La sexualidad de la persona o su identidad sexual no es una opción, como dice mi contendor, porque cuando uno no entiende los problemas que está hablando, las soluciones son muy difíciles después de aplicar. No son opciones, son condiciones, y por lo tanto no es una cosa voluntaria que alguien hizo la opción, ni tampoco se puede cambiar a libre arbitrio, ni se pasa, dicho entre partes. Ahora, respecto al aborto, yo soy partidario que en situaciones especialmente dramáticas, no se victimice 2 veces a una misma persona, y por lo tanto, en los casos que se establece la ley de aborto en 3 causales, estoy de acuerdo. Como método anticonceptivo no lo considero aceptable, no está en mi programa, no votaría a favor de una indicación de ese tipo. Creo que la educación sexual y los métodos preventivos tienen que ser la forma de enfrentar la sexualidad libre. Yo no juzgo cómo cada uno vive su sexualidad, pero de verdad no me parece que el aborto sea un método anticonceptivo aceptable. Sebastián Piñera, primero, si quiere contestarle a Alejandro Guillé con respecto a lo que dijo, que usted decía que se podía cambiar el género, la identidad de género de una persona. Usted en el debate de Archi de la semana pasada dijo que la disforia de género se corregía. Después salió a explicar que no había usado el verbo adecuado. ¿Cuál era el verbo que era adecuado utilizar? Yo creo que Alejandro sabe muy bien lo que yo quise decir y está aprovechándose de esa situación. Mire, aclaremos lo que los niños que tienen disforia de género, es decir, que nacen con un género, pero se sienten de otro género, es un caso que ocurre, que merece todo nuestro respeto. Pero todos los estudios científicos, y tengo aquí el informe de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Pediatría, que dice que en muchos casos esa situación evoluciona y desaparece. Por eso mi posición es,
no intervenir, respetar a los padres en esa decisión y esperar hasta que llegue la pubertad, como dicen todos los científicos, porque ahí se consolida una determinada situación. Alejandro, es prudencia, es delicadeza con esos niños. Alejandro Guillé, ¿usted está de acuerdo con ese punto? Porque usted presentó un proyecto de ley el año pasado que proponía la educación en identidad de género en la educación parvularia. ¿Eso no está en su programa de gobierno? No está, pero yo soy partidario de que cuando los niños comienzan a evidenciar su identidad sexual, que más o menos ocurre entre los 5 y 6 años, los padres deben estar atentos y pedir asesoría y ayuda. Porque llevar a un niño que se siente mujer, vestido de hombre, es una humillación tan común a lo que podría sentir un niño que es niño y que va vestido de mujer. Entonces hay que ponerse en el lugar del niño. Estoy dando solo un ejemplo, pero eso tiene que ver con el conjunto de la vida de una persona que es transexual, por ejemplo, y por lo tanto hay que tener especial sensibilidad y comprensión con las personas que viven estas situaciones que son además muy rechazadas por el entorno. Felizmente se están produciendo cambios y la experiencia demuestra que la integración en las escuelas, los niños son mucho más... Yo tengo una discrepancia con lo que dice Alejandro, porque en la educación parvularia, niños de 2 años, ¿a quién le corresponde el hacerse cargo de ese tema, de acompañarlo, de asesorarlo, de quererlo? Es a los padres. Cuando el Estado a un niño de 2 años pretende por decreto que determina un funcionario público reemplazar a los padres, estamos cometiendo un gravísimo error. Por eso yo siempre he dicho, hay que respetar... En esos términos, acá se está haciendo abuso de una situación. Se habló de los 14 años, cuando el niño Alejandro puede dijo recurrir educación, por su cuenta. Oiga, Alejandro dijo educación de género. No es en la educación. Oiga, Alejandro habla, digamos las cosas como son. Alejandro habla de educación de género a nivel parvulario. Esa educación le corresponde a los padres, no al Estado. Y eso es algo fundamental de entender de una vez por todas. Muchas gracias, candidatos. Son las 11 de la noche con 25 minutos. Vamos a hacer una segunda pausa en este debate presidencial de segunda vuelta, Anatel 2017. Ya estamos de regreso, espérenos. Todos los chilenos han soñado con ganarse algún premio millonario. ¿Qué haría si me ganara 6.000 millones de pesos? Pero a veces ser millonario puede ser un problema. Imagina que eres un oportunista, por decirlo de una manera elegante. Un ladrón de poca monta que tuvo la cueva de robarse un auto en cuyo interior está uno de los 3 cartones ganadores. Los 3 ganadores de los más de 6.000 millones de pesos que entrega el Loto. El premio más grande de la historia que se ha entregado en nuestro país. Imagina que te ganas el premio, pero no tienes la edad suficiente para cobrarlo. Eres una pobre y triste huerfanita que vive con su madrastra. Estás sola. ¿A quién confiarle los 2.000 millones? ¿Qué pasa si aparece un príncipe azul que te ayuda a cobrarlo? ¿O qué pasa si eres el que todos conocemos? El típico chileno que sueña con ganarse un premio millonario y mandar a la cresta al jefe. Ese es Nelson Peña, que se ve con plata de un día para otro y quiere cumplir todos sus sueños. ¿Comprarse un club de fútbol? ¿A quién se le ocurriría? La plata nunca llega sola, compadre. Ser rico siempre se paga caro. Y si 3 pelmazos se reparten los 6.000 millones de pesos, yo quiero mi parte. Y yo la mía. Si yo fuera rico, el sueño de todo chileno. Pronto, nueva teleserie 20 horas. Mega. En esta Navidad y todo el año, elijamos etiquetar con amor. Solo por mañana, 30% de descuento todo calzado mujer, hombre e infantil con todo medio de pago. Elegir es lo mejor del mundo. Solo en Ripley y Ripley.com. Yo soy Coyhaiquino. Yo, Talquino. San Vicenquino. Puerto Monquino. Alto Marroquino. ¡Cañonarquino! Esta Navidad, Kino sortea 10 bonos de 1 millón para cada región de Chile. Espectaculares premios y un pozo millonario. ¡Yo, Polo Norquino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es mejor que un plan de Claro? 2 planes de Claro. Y pagas solo 1. Sí, ahora tienes 2 por 1 en los planes ilimitados de Claro. Es por pocos días. ¡2 por 1! Cámbiate a Claro hoy y vive una experiencia ilimitada. Con Claro, nada te detiene. ¿Qué te pasa? ¿Que estás triste? ¿Te hace falta Navidad? Feliz
te desea Falabella. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. Bienvenidos los que creen y desafían los límites. Los que no se rinden. Los que se levantan. En la Universidad San Sebastián le decimos bienvenidos a todos quienes trabajan para que el futuro sean solo puertas que se abren y que creen que los logros solo pueden ser fruto de hacer siempre, siempre las cosas bien. Bienvenidos a una gran universidad. Para tener una inolvidable Nochebuena, debemos partir por encender el horno. Esto es entretenido porque lo pueden hacer en familia. Que no nos falte ningún ingrediente. Ponga su toque secreto. Revuélvala todo lo que quiera. Y déjela reposar unos 10 minutos. Siempre que se pueda. Este fin de año, la mejor receta para juntar a la familia está en Mucho Gusto, mucho más cerca de ti. Presidencial de segunda vuelta, Anatel 2017. En este bloque la dinámica es bien parecida al bloque anterior y los temas que vamos a tratar a continuación son previsión, economía, salud y migración y relaciones internacionales. Sí, hay que recordar que cada bloque tiene 2 minutos donde cada candidato intercambia opiniones y respuestas con los periodistas y luego está el espacio de los 6 minutos que les pedimos por favor se ciñan al tema que estamos tratando y también al tiempo porque en función del tiempo tenemos que repartirlo entre los dos. Este es un debate además que ha sido definido por Anatel y la verdad es que los ejes han sido sorteados también entre los canales y los periodistas. Señores candidatos, me corresponde ahora abordar con ustedes la situación de las pensiones en Chile y sus propuestas para mejorarlas en un contexto que estoy segura que conocen porque han estado recorriendo todo el país durante una campaña que ha sido larga, que ha sido extenuante. Sabemos que la mitad de las personas pensionadas por vejez en el sistema de AFP reciben menos de 144.000 pesos al mes y eso además incluye el aporte estatal. Las personas que se pensionan específicamente por vejez en las AFP. Señor Piñera, parto nuevamente con usted. A ver, aunque no está en su programa de gobierno, en los últimos días usted ha dicho que se iba a crear una AFP estatal. Quiero saber si eso es un compromiso y cuál sería la importancia y el aporte de una AFP estatal. Estamos dispuestos a ampliar y vamos a ampliar la industria que administra los fondos de pensiones para que haya más oportunidades y los afiliados tengan mayores opciones de elegir. Y dentro de eso queremos incorporar a las cajas de compensación mutuales y también una AFP estatal, todas bajo las mismas reglas. ¿Queremos incorporar es que va a crear una AFP estatal? Lo vamos a discutir, pero yo creo que eso es parte de lo que puede mejorar la competencia en la industria para que haya más opciones y menores costos. Pero lo esencial, Consuelo, es que nosotros le vamos a mejorar las pensiones a todos los chilenos. Vamos a tener la oportunidad de conocer un poquitito más en detalle cuál es su propuesta respecto de mejorar las pensiones de todos los chilenos, pero en relación específicamente a la AFP estatal, porque me parece que es un cambio en la posición que tenía antes. Encontré un documento de la Fundación Avanza Chile, que era como la que defendía su legado, y decía que la AFP estatal, a propósito de un proyecto del gobierno, gasto innecesario para el Estado, dineros que podrían destinarse a otras necesidades del país, 70 millones de dólares se calculaba, no resuelve el tema de fondo. ¿Cambió de opinión? ¿Esa plata entonces estaría bien en una AFP estatal? Consuelo, déjeme, vamos a ampliar para que haya más competencia en la industria de la AFP. Pero lo más importante, y se está acabando el tiempo, es que le vamos a mejorar las pensiones a todos los chilenos. ¿Cómo? 4 puntos de mayor cotización de cargo del empleador van a ir a la cuenta individual de cada trabajador. Pero además vamos a aumentar en un 42% el pilar solidario para mejorar las pensiones en forma más rápida y con mayor cariño a 3 grupos. Las pensiones más bajas, la pensión básica, el aporte previsional solidario, 1.400.000 chilenos favorecidos. Las mujeres, que están muy castigadas por haber sido madres o por haber sido parte esencial de la familia. Y la clase media, que nunca ha recibido una ayuda para mejorar las pensiones. Y le voy a dar una primicia. Conversando con los adultos mayores vamos a incorporar otra medida. Vamos a establecer que todos los adultos mayores,
tendrán transporte público gratuito cuando vayan a tener atenciones de salud. Solo cuando van a tener atenciones de salud. Tengo entendido que el candidato Guillé propone transporte público gratis a todo evento, a la gente que tenga la PDS. Después vamos a tener los 6 minutos para debatir específicamente. Señor Guillé, ¿cuál es su posición finalmente sobre las AFP? ¿Se acaban o no en su gobierno? Porque a don Francisco, Mario Kreuzberger, le dijo que a largo plazo tenían que desaparecer. El 2014 en el Congreso dijo que son inconstitucionales, que no se puede reformar algo que tiene un vicio de origen, ¿verdad? Pero en su equipo dicen que las AFP no se terminan en su gobierno. ¿Las termina o no las termina? Nosotros tenemos que terminar con el monopolio de la AFP. En una economía de mercado, bueno, estamos hablando de otro tipo de sociedad, en una economía de mercado, la imponente tiene derecho a elegir. Y hoy día está obligado a un sistema que no es un sistema solidario, pero tampoco es un sistema previsional, es una cuenta de ahorro individual que producto de las lagunas previsionales, los bajos sueldos y todo lo que nosotros queramos, ha sido un fracaso. Y además para los chilenos es un contraste brutal entre las utilidades de la AFP con las pensiones que se pagan, de un monto de recursos que es más de 2/3 de lo que produce Chile en todo un año. Por lo tanto vamos a generar alternativas al sistema AFP, por lo tanto se rompe el monopolio generando competencia en el mercado con sistemas que también tengan pilares solidarios. Perfecto. Ahora, la plata de cada uno es de cada uno, eso lo tenemos que tener todo claro, es lo que agrega el empleador y el Estado en determinadas circunstancias, porque además tenemos que ayudar a las personas que hoy están jubiladas en unas condiciones que son, todos sabemos, perfecto. Dramáticas. Siguen las AFP entonces, pero se les incorpora competencia y se termina el monopolio. Respecto a este sistema paralelo, ¿verdad? Este sistema estatal colectivo, usted dice que va a encargar un estudio para ver que la gente a futuro pueda escoger, ¿ya? Y que la saco la plata de la AFP y la paso al sistema colectivo. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Por qué me convendría llevar las platas para allá? Bueno, hasta hoy se ha abierto ya un debate en el Congreso. El gobierno envió un proyecto de ley que a nuestro juicio abre la discusión. Ese es el mérito. Este debe ser un tema donde tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional. Yo creo que hay demasiadas cosas en juego. Está la pensión de los chilenos, a futuro, las que tienen hoy pensiones, pero también está el fondo de ahorro que el país tiene y que permite capitalizar e invertir. Es decir, lo que nutre básicamente el mercado de capitales. Por esa razón nosotros necesitamos combinar varias alternativas y vamos a discutir una donde efectivamente tiene un pilar solidario, donde está el aporte del empleador. Entiendo. Mi pregunta en todo caso era esta idea de estudiar si es que uno podía sacar las plata de la AFP y llevarlas a un sistema completamente paralelo. A ver si lo alcanzamos a conversar en estos 6 minutos que vienen. Materia previsional, un asunto que es tan importante para todos los chilenos. ¿Qué piensa usted de la propuesta de pensiones, Sebastián Piñera, que está proponiendo el candidato de la nueva mayoría? Bueno, en primer lugar, yo estoy muy de acuerdo con Alejandro en que hay que terminar con el monopolio de las AFP y hacer esa industria más abierta y más competitiva. Pero donde estoy en total desacuerdo con Alejandro es que Alejandro le quiere meter la mano al ahorro previsional de los trabajadores. Porque de esos 5 puntos adicionales que pondría, de acuerdo al programa de Alejandro, el empleador, no van a la cuenta individual de cada trabajador. 3 puntos de 5, el 60% se va a otro propósito. Igual como le mete la mano a 3 puntos de los 7 puntos de la cotización de salud de los chilenos. Yo creo que esa forma de andar metiéndole la mano al bolsillo a la clase media, a los pensionados, a las personas que están en FONASA o en ISAPRE, es una mala forma. Pero eso permite mejorar la jubilación en un 20% para empezar a conversar, señor Guillé. Bueno, ese es el tema, porque nosotros no solo podemos pensar a 30 años más, tenemos que pensar aquí y ahora. Nosotros tenemos pensionados que están en situaciones dramáticas y necesitamos proveer de recursos. ¿Por qué no le gusta la propuesta de Las platas individuales son individuales. La plata y el ahorro de cada uno es de cada uno, no se toca. Ni se va a tocar a futuro el esfuerzo personal. Se trata de agregar el aporte que hace el empleador y además fortalecer el pilar solidario que no solo debe llegar en el largo plazo a las familias más vulnerables, sino también apuntalar a la clase media, porque por lo demás así era el sistema previsional que tuvimos en el pasado, pero que también había que mejorarlo porque era muy arbitrario. Había muchos sistemas simultáneos, contratos distintos. Y pero ahí hay una diferencia muy de fondo, porque nuestra propuesta, el 100% del mayor aporte que va a hacer el empleador va a la cuenta individual de cada trabajador porque a él le pertenece ese ahorro provisional. Pero no me mejora las pensiones inmediatamente. Usted tiene que esperar por eso que 35 años con el 4% no adicional. Consuelo, porque además, y usted leyó nuestro programa, nosotros vamos a aumentar en un 42% el aporte fiscal al pilar solidario para mejorar las pensiones básicas, 103.000 pesos. El aporte 104. previsional solidario a las pensiones de abajo, 300.000 pesos. Las pensiones de las mujeres 309. Y las pensiones de la clase media. Pero hay un elemento muy importante. El proyecto que presentó el gobierno y que se está discutiendo con urgencia en el Congreso tiene 3 fallas fundamentales que yo tengo la obligación de plantear. Primero,
No toca a la pensión básica ni a los pensionados del INP. 1.400.000 chilenos con las pensiones más bajas no son beneficiados por ese proyecto. Segundo, le mete la mano al ahorro previsional de los trabajadores. Y tercero, según dijo el propio gobierno, puede significar la pérdida de 400.000 empleos y una reducción de 3% en los salarios. Bueno, algunos argumentan que una propuesta con un 4%, aunque vaya parte del ahorro individual, también podría afectar al empleo menos. Parece que no ha leído el programa de Guillé, de Alejandro Guillé, porque sí propone y aumentar más que usted la PBS, la pensión básica solidaria, en un 50% hacia el final del gobierno. Hablé del programa del gobierno. Hay una... del gobierno, creí que estábamos hablando del de Alejandro Guillé. No, me refería al proyecto del gobierno que se está discutiendo ahora en el Congreso, y así lo dije, Consuelo. Hablemos de la pensión básica solidaria, perdón, pensé que estaba hablando de la propuesta del candidato Guillé. La pensión básica solidaria, Alejandro Guillé propone subirla en un 50% hacia el final de su gobierno, a diferencia de Sebastián Piñera, que propone entre un 10 y un 50 como escalonado por edad. Bueno, primero quiero aclarar que las platas no van a la persona, van a la AFP. Vaya usted a preguntar en la AFP si puede retirar su plata hoy día. Imposible. Por lo tanto, cuando le dicen que esa platita va para usted, no se la crea, va para la AFP, y ya hemos visto los resultados que tiene seguirle pasando plata a la AFP. Nosotros no vamos a pasar por ningún motivo más dinero a las AFP. Ahora, respecto al pilar solidario, nosotros tenemos que amarrar el desarrollo del país a dos compromisos: la gratuidad en la educación y la mejora en los sistemas de pensiones. Y por lo tanto establecer un mecanismo para tener, por cierto, estabilidad fiscal, en la medida que la economía va creciendo se vaya destinando un porcentaje mayor a estos dos objetivos centrales en nuestro país. Sin educación no hay crecimiento ni hay futuro, si no hay pensiones no hay dignidad al final de la vida de un trabajador, y por lo tanto hay que hacer el esfuerzo de mejorar el pilar solidario. Eso nos va a permitir ayudar hoy no solo a los más vulnerables. Perdone que le diga a mi contendor, pero hoy día la clase media chilena es muy precaria y también necesita urgente ayuda, especialmente los que están jubilados. Bueno, por eso, Consuelo, en nuestra propuesta, con fondos fiscales, vamos a mejorar las pensiones de los que reciben la pensión básica, 50%, y el aporte previsional solidario, hasta en un 150%. Pero la pensión básica no la suben un 50% parejo, ¿eh? A mayor edad, mayor es el aumento de la pensión básica y mayor es el aumento del aporte previsional solidario. Vamos a mejorar las pensiones de la clase media, que sin duda necesita aporte y nunca los ha tenido, y eso es muy injusto. Y de las mujeres, que yo sé que es algo tremendamente injusto que castiguemos a nuestras mujeres porque tienen lagunas previsionales. ¿Sabe por qué tienen lagunas previsionales? Porque fueron nuestras madres o porque fueron el sustento de su familia. No me parece justo. Pero además de mejorar las pensiones... ¿Qué piensan de atrasar brevemente? ¿Qué piensan de atrasar la de jubilar? Nosotros en nuestro proyecto hay un incentivo para que voluntariamente las personas que posterguen su edad de jubilación tengan un aporte adicional. Reciben más beneficios y postergan la edad. Y cuando se jubilen, ese mayor ahorro por haber postergado su edad de jubilación, la mitad va a su cuenta de ahorro individual y la otra mitad lo puede retirar para comprarse una casa, hacer un emprendimiento o lo que ellos quieran. En el caso de Alejandro Guillé, me parece que esas promesas de que aguántese hasta los 70 años, ¿a quién le dan empleo en Chile a 70 años? ¿En qué realidad vivimos? Cuando aquí a los 60 años no le dan pega, le va a estar alargando qué cosa, el tormento. Por eso es voluntario. Por esa razón, nosotros por eso no cambiamos... Pero obligar a la gente que quiere trabajar... Que termine, por favor, Oiga, pero obligar a la gente que quiere trabajar a no poder trabajar me parece también un absurdo. ¿Puedo hablar? Sí, pero 5 segundos. Vean, no, pero que si no... Ya. Por favor. Primero, nosotros queremos trabajar el sistema previsional como corresponde a las personas, las mujeres, obvio que tienen que recibir, y eso implica que hay un principio de solidaridad. No puede ser solo acumular. Y las personas más pobres también requieren un principio de solidaridad. Oiga, una cosa por lo tanto, breve, estamos hablando de algo interesante. Porque finalmente estamos todos hablando con respecto a la modificación del sistema AFP. No es solo... Lo que demuestra que lo que veníamos diciendo es correcto. Señor Piñera, es necesario aquí y ahora terminar con un sistema que no ha dado satisfacción a los chilenos. Gracias. Mire, muy breve, no es solo mejorar las pensiones. También tenemos que mejorar el acceso a la salud. Por eso nosotros vamos a crear el programa de salud vamos a hablar en un ratito más. Mayor. Muchas gracias a ambos candidatos. De salud van a hablar en un segundo. Y además el transporte gratuito para propósito de salud. Ya lo dijo, muchas gracias. Todos los temas y todas las promesas que han hecho y que plantean los candidatos pasan por la economía, así es que los invito a hablar de esto. Alejandro Guillé, durante el fin de semana hemos escuchado tajantes definiciones económicas de sus dos principales asesores económicos, Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar. Ambos confirman claramente
que no pretenden cambiar ni modificar el modelo económico imperante, por ponerle algunos ejemplos, que no terminarán con el sistema de AFP, lo dijo recién, que no habrá condonación del 100% del CAE y que no habrá impuestos a los súper ricos. ¿Usted respalda 100% todas las definiciones de su equipo económico? Bueno, primero también hay que ser razonable. Nosotros aplicamos una reforma tributaria para financiar la gratuidad de la educación que está vigente y que este año además entra en régimen, o el próximo año, entra en régimen, después de lo cual hay que hacer obviamente una evaluación para ver si cumplió sus objetivos o no, pero esa reforma ya se hizo y mientras no esté en régimen no parece prudente estar hablando de otras reformas a determinados sectores, porque esta es una reforma importante. Pero sin embargo, sí estamos planteando reformas a los aspectos tributarios de los gobiernos locales, los municipios, porque hay muchos impuestos que se pagan, que son simbólicos, que casi no tienen valor y que se pagan además muchas veces en Santiago y no donde están los emprendimientos productivos. Por lo tanto, vamos a producir efectos de cambiar la estructura tributaria para darle un mayor énfasis en lo regional, local. Ya le voy a preguntar por reforma tributaria. Lo que yo le quiero preguntar es que si la definición de su equipo económico, que refleja una mirada de país muy alejada, por ejemplo, a la que presenta el Frente Amplio, que está pidiendo precisamente estas tres condiciones para darle su apoyo. ¿Usted está consciente de que con las definiciones económicas de sus asesores le cierra la puerta al Frente Amplio? ¿Cómo los va a conquistar? Primero, no se trata de ofertones de última temporada en una campaña. Todos los sectores políticos han presentado su programa, nosotros presentamos el nuestro, nos parece súper razonable, incluye mejoras de impuestos. Este impuesto lo está pagando en lo esencial el 0,1% de los chilenos, y los otros impuestos que vamos a aplicar tienen más que ver con los componentes regionales que con el sistema tributario nacional. Y por lo tanto hay una revisión, pero tiene que ver con la regionalización del país. Ya vamos a hablar de este tema. Le quería preguntar cómo va a conquistar al Frente Amplio en términos económicos, pero vamos a preguntarle ahora a Sebastián Piñera sobre el financiamiento de su programa de gobierno. Su programa tiene un costo de 14.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Para financiarlos, usted ha dicho que la mitad, 7.000 millones, vendrá del crecimiento económico, asumiendo que la economía crecerá algo así como un 4%. Y los otros 7.000 millones vendrían de recortes en grasa estatal, por ponerlo de alguna manera. Primero, usted no tiene cómo garantizar que va a crecer casi un 4% en promedio, y tampoco el precio del cobre, que son dos elementos fundamentales para que le resulte su plan. Es como un jefe de hogar que se compromete a gastar confiando en que le van a subir el sueldo. ¿Qué pasa si no se lo suben? ¿Qué pasa si no crece la economía lo que usted cree que va a crecer? ¿No va a cumplir con sus promesas? Constanza. En primer lugar, basta con que seamos capaces de hacer crecer en un punto el crecimiento potencial de 2,5 a 3,5 por año para que tengamos 7.000 millones de dólares adicionales de recaudación tributaria. Y si alguien ha demostrado que sabe cómo hacer crecer la economía y cómo crear empleos, somos nosotros. Si alguien ha demostrado cómo estancar la economía y cómo destruir los empleos, es la nueva mayoría. Y por tanto, esa parte de que Chile va a aumentar su capacidad de crecer, estamos seguros que así va a ser. O sea, eso lo tiene garantizado. Le pregunto entonces, los otros 7.000 millones que vienen de recortes, principalmente de programas que están mal evaluados, según los datos de la Dirección de Presupuesto, que es donde se evalúan los programas, si uno eliminara todos los programas insuficientes de los últimos 4 años, o sea, del gobierno de la presidenta Bachelet, se ahorrarían 1.416 millones de dólares. Le faltarían otros 5.500. Las cifras no dan. Constanza, déjeme aclarar. Los 7.000 millones son por un periodo de 4 años. Sí. O sea, sí, basta, por eso le digo... Pero déjeme terminar. Basta con ahorrar 1.750 millones cada año para poder tener los 7.000 en 4 años. Y usted acaba de decir, de esos programas va a eliminar? Pero usted acaba de decir que en esa suma de programas ya tenemos 1.500 millones. Yo le voy a decir un ejemplo. Dígame un ejemplo. Vamos a redestinar los recursos del CENSE. 360 millones de dólares, que hoy día no producen ningún beneficio a ningún trabajador, a un nuevo programa basado en la experiencia alemana. Pero eso es redestinación de recursos. Y por eso, pero como está en el gasto el nuevo programa, lo financiamos con redestinación de un programa antiguo. En síntesis, cambiamos un mal programa que no produce ningún resultado por un buen programa que está hecho en función de las experiencias más exitosas del mundo, que va a mejorar la productividad, los salarios y la calidad de los empleos de los trabajadores chilenos. Los invito a debatir sobre los temas que vamos a plantear a continuación. Reforma tributaria. Sebastián Piñera, usted ha dicho que quiere corregir la reforma tributaria. ¿Qué significa eso? ¿Usted va a bajar los impuestos corporativos, los impuestos a las empresas de 27 a 25%, como lo dijo ayer su encargado económico, Rodrigo Vergara? Mire, vamos a mantener la carga tributaria porque la situación fiscal es el déficit de tal magnitud y el aumento de la deuda que se ha duplicado durante los últimos 4 años tan grave que necesitamos mantener la carga tributaria.
pero sí vamos a perfeccionar y simplificar la reforma tributaria para que sea más pro inversión, pro innovación, pro emprendimiento. Ya, pero le pregunté por el impuesto a las empresas. Rodrigo Vergara el dijo impuesto ayer a las que empresas hoy día lo está en bajarán de 27%. 27%. Nuestra opción es, en un plazo gradual, a medida que la situación lo permita, favorecer la inversión, el ahorro, la innovación y el emprendimiento, especialmente de las pymes. Pero quiero decirle algo a Alejandro. Alejandro, yo estuve estudiando su programa. Usted dijo que costaba 10.000 millones de dólares al año, en 4 años. La verdad es que cuesta 4 veces más. Cuesta 40.000 millones de dólares, y aquí tengo un informe que se lo voy a entregar a Alejandro, que va medida por medida. Y yo le aseguro a usted que si hace el cálculo de nuevo se va a dar cuenta que está vendiendo humo, porque está vendiendo un programa que es imposible de financiar, a menos que quiera duplicar la deuda pública, como lo hizo este gobierno, y prácticamente llevar a Chile a una crisis económica. Alejandro Guillé está vendiendo humo con su programa. Eso es lo que se llama demagogia en política. Yo quiero solamente señalar que respecto a la reforma tributaria, primera pregunta... Pero le puede responder el primero 93% de las contribuciones de la reforma tributaria la está haciendo el 10% de los chilenos que tienen más ingresos. Alejandro Y Guillé, casi el 80% lo está pagando el 0,1%. ¿A quién se quiere beneficiar al echar atrás la reforma? Si Alejandro me dijera Guillé, que vamos a revisar qué pasa con las pymes, yo estaría de acuerdo. Pero aquí estamos hablando en general para incentivar la economía. O sea, que para que haya inversión no hay que pagar impuestos. ¿Por qué tiene que pagarse el impuesto al IVA a todos los chilenos? Que es el impuesto más regresivo que se paga hasta por el pan. Y los que ganan más no van a tener una responsabilidad de ayudar a generar el fondo de inversión de un país a través de los impuestos cuyo propósito además es redistribuir. Alejandro Guillé, es que quiero meterme en ese tema que usted está planteando. La reforma tributaria, usted, aunque dijo que había sido una frase desafortunada, la famosa frase "ya le meteremos la mano al bolsillo" a quienes concentran el ingreso. Entendemos que no es robarle a la gente, sino que la única forma que se me ocurre es aumentarle la carga impositiva a los de mayores ingresos. Yo quiero preguntarle concretamente, usted ha dicho que no va a hacer una reforma tributaria. ¿Usted cree que los más ricos de este país debieran pagar más impuestos? Está la defensa de la reforma que se ha hecho, que vamos a revisarlo cuando entre totalmente en régimen, porque hay algunos compromisos de revisarla para efectos de ver cómo está impactando a las pymes, pero el resto de la economía, los grandes grupos tienen que ponerse con plata. ¿Sí? Eso es lo que distribuye el país, genera inversión. Por lo tanto, en ese sentido, ¿usted pretende cambiar esa carga impositiva? No se va a cambiar. Si usted echa para atrás la reforma tributaria, perdóneme que le diga, no tiene manera de compensarlo con otra cosa. No hay manera de ahorrando conseguir una compensación de echar atrás la reforma tributaria. Hoy quiero decirle más todavía. Hay aspectos, por ejemplo, la ley del cobre, que la podemos recuperar y una parte importante de ahí se saca recursos, destinarlo a la producción, incluso en aquellas reformas que tienen que ver con la mejora de la seguridad del país. Tenemos todavía... le vamos a dar la palabra a Sebastián Piñera. Quiero preguntarle una cosa. ¿Usted cómo consideró la frase de Alejandro Guillé de meterle la mano al bolsillo a los que tienen más recursos? Bueno, yo creo que Alejandro está cometiendo otro grave error. En primer lugar, nosotros vamos a mantener la carga tributaria, lo hemos dicho en el programa, lo he repetido acá, Alejandro no me escucha. Pero segundo, Alejandro... Pero usted dijo que rebajaría el impuesto de las empresas de 27 a 25. Manteniendo la carga tributaria. Pero hay un tema más de fondo. Alejandro acaba de decir que la reforma tributaria no tuvo ningún impacto en la clase media. Lo mismo nos dijo el ministro Arena. Alejandro, ¿usted cree que una reforma tributaria que trancó la economía, que destruyó 100.000 empleos asalariados en el sector privado, que tiene los salarios congelados, no está afectando a la clase media? ¿En qué país vive? La clase media ha sido brutalmente afectada porque nada perjudica más a la clase media que un país que no crece, que no crea trabajos, que no mejora los salarios. Y eso es lo que ha provocado las malas reformas, que nosotros no las vamos a pasarle a retroexcavadora, las vamos a perfeccionar manteniendo la carga tributaria, pero fomentando más la inversión y el ahorro, especialmente en las pymes. Señor Piñera, yo le quiero preguntar, hablando de frases desafortunadas o tal vez no desafortunadas, ¿usted comparte los dichos del presidente de la Bolsa de Comercio, Juan Andrés Camus, amigo suyo, que dice que si usted no saliera elegido, la probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta? Mire, es muy posible que, depende de quién gane esta elección, se afecte la bolsa. Pero eso no es lo realmente importante. Ya, pero yo le pregunto si está de acuerdo o no. No, no estoy de acuerdo con decir eso en una campaña, a pesar que es posible que así ocurra. Lo importante es... ¿Que así ocurra qué? ¿Que si es elegido Alejandro Guillé, la bolsa se desplome? Yo creo que la bolsa, que usted ha visto que en las últimas 3 semanas ha caído brutalmente. Pero lo más importante, yo creo que un gobierno de Alejandro Guillé va a perjudicar a todos los chilenos.
porque va a seguir con la economía estancada, porque no va a crear los empleos que promete y además porque no va a ser capaz de mejorar los salarios. Y además, el costo de su programa es infinanciable. Está llevando a Chile a una crisis económica y yo tengo la obligación de decirlo con claridad y con mucha responsabilidad porque está mal calculado el costo de ese programa. Alejandro, ¿tiene algo que decir al respecto sobre el mal cálculo de su programa? ¿Está financiado? Efectivamente son 10.000 millones de dólares en 4 años. Primero, yo quiero precisar cuando se habla que son campeones del crecimiento, porque mi contendor ha dicho en reiteradas oportunidades que recibió el país estancado y no era cierto porque el país estaba creciendo a más del 2,5% y lo entregó con un 2,4% en los últimos trimestres cuando se le vino abajo el precio del cobre, que fue un factor que sin duda alguna tuvo un impacto enorme en la economía chilena y así todos lo reconocen. Por lo tanto, echarle la culpa al gobierno anterior de que no gestiona bien cuando tuvo el mejor precio de la historia del cobre y no fue capaz ni siquiera de capitalizar Codelco, no me parece que estemos hablando de buena gestión, para precisar ese punto. Muchas gracias, candidato. Oiga, pero en todo caso, solo por la verdad, el año 2009, último año del gobierno de la presidenta Bachelet, Chile estaba en una profunda recesión. Se nos acabó el tiempo. Y el año 2010, Chile volvió a crecer con mucha fuerza. No estaba en recesión. ¿El 2009 no estaba en recesión? No estaba en recesión. Por favor, verifiquen los datos, porque ya, de verdad, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos o inventar sus propias cifras. Muchas gracias, pero ¿cómo candidato? que no inventar las propias cifras que no han visto las que el 2009 estaba en recesión? Está diciendo verifíquenlo todos por los favor. días que después aparecen desmentidas por verifíquenlo las por favor. El 2009 Chile estaba en recesión y según Alejandro Guillé, que no sé en qué país vive, Chile estaba creciendo. Muchas gracias, candidato. Bien, vamos a hablar de salud. Y aquí me gustaría empatizar con las miles de familias chilenas que no solamente cargan con el peso de una enfermedad, sino que también con el peso financiero y con la angustia de que el Estado de Chile no les garantice una atención digna. Y probablemente nos están viendo hasta ahora a través de la televisión. Don Sebastián Piñera, ¿recuerda usted lo que estaba haciendo el 7 de julio del 2012? Me imagino que hace mucho tiempo, entonces no se acuerda. Por supuesto que no. Bien, usted estaba en Conchalí a las 10 de la mañana junto a su ministro de Salud, Jaime Mañalich, y otras autoridades, anunciando la reducción de las listas de espera. Una reducción bien sustantiva de miles de personas que salían de la lista de espera. Hoy día hemos conocido el documento de la Contraloría, en específico respecto del Hospital San José. También hay un documento del año 2012 de la Cámara Baja respecto de una manipulación administrativa de las listas de espera. Para que la gente entienda, en su casa, las personas eran sacadas de la lista de espera ante el primer diagnóstico, la primera atención por un médico general. Me voy a dejar la oportunidad de responder porque veo que ya se fue la mitad del tiempo. Pero nunca recibían la prestación. Por lo tanto, ¿qué ¿Pero me deja responder? Usted? Sí, por supuesto. Por favor. Estoy exponiendo el caso simplemente. Sí, no, pero las preguntas son más largas que las respuestas. Mire, José Antonio, nosotros reaccionamos de inmediato. Ese es un hospital de más de 200 hospitales en Chile que se cometió una irregularidad. Porque en vez de ser atendidos los pacientes por médicos especialistas, fueron atendidos por médicos generales. ¿Qué hicimos nosotros? Inmediatamente iniciamos un sumario, destituimos al director del hospital, entregamos los antecedentes a Contraloría y a la Fiscalía. Y por tanto, y llamamos a las personas que habían sido mal atendidas para que se reintegraran a una atención como corresponde. Candidato Piñera, hay un pero documento... sin embargo, pero un momento. Déjeme mostrar un documento. Hay un documento oficial. Pero José Antonio, pero un momento. Hay un oficio... José Antonio, se está acabando el tiempo. Sin embargo, yo le quiero preguntar a Alejandro si por qué no dijo nada cuando tenemos 2 millones de chilenos muriéndose en la lista de espera. Ya vamos a hablar con Alejandro. ¿Y por qué no dijo nada cuando hay un informe de 25 hospitales que se produjeron todo tipo de irregularidades y que este gobierno no dijo nada? Y el propio Contralor dijo hoy día, que ese informe se había aprovechado en forma oportunística y malintencionada. Bien. Teníamos un documento aquí donde, por supuesto, se autoriza a médicos generales a retirar personas de las listas de espera, que es una irregularidad del año 2013. Efectivamente, se prolongó, y no solamente en un hospital, hay investigaciones en 6 hospitales del país. Pero bien, vamos al candidato Guillé. Usted propone en su programa de gobierno, en términos de salud, varias cosas que tienen que ver con la tarifa plana, democratizar también la situación de las mujeres en el mercado de la salud, específicamente las ISAPRES, terminar con la integración vertical. Pero yo revisé el programa de Beatriz Sánchez, que es bien interesante también en materia de salud, y ella propone ir un poquito más allá, reducir a las ISAPRES a ser aseguradoras privadas, voluntarias, regular las tarifas de las prestaciones médicas, prohibir el lucro también en las prestaciones privadas que usen recursos públicos. ¿Está usted dispuesto a llegar
a ese punto? Regular, por ejemplo, las prestaciones médicas, regular el valor de los medicamentos, intervenir en el mercado de la salud para hacerlo más democrático y justo? Bueno, desde luego nosotros tenemos bastante irregularidad en el sistema de salud. Yo personalmente soy partidario de la inversión privada en salud. No soy en contra, al contrario, creo que han hecho un aporte. El desarrollo tecnológico es bastante impactante. Eso ha permitido un gran avance de nuestro país en materia de infraestructura, de clínica, etcétera. Pero desgraciadamente hay irregularidades que las tenemos que establecer y eso tiene que ver obviamente con la integración vertical que se ha descubierto por parte de la propia superintendencia, por un orden de investigación de la Contraloría, por una gestión que nosotros hicimos porque era evidente que eso afecta la discriminación a las mujeres, la preexistencia, la tercera edad, etcétera. Candidato, pero por ejemplo, es que son preguntas un poco amplias. ¿Se le ocurre, por ejemplo, regular las tarifas de algunas prestaciones médicas que hoy día en Chile son objeto del libre mercado? Yo creo que hay que regular, por ejemplo, todo lo que es medicamento. Nosotros bastaría con que los genéricos estén obligados de venderse en todas las farmacias de Chile y a simple presentación y tendríamos una baja enorme en el valor de los medicamentos que consumen los chilenos. Segundo, somos partidarios de combatir eso también con las farmacias comunitarias porque eso permite que en cada sector de la ciudad, por lo menos uno por ciudad, pero ojalá ser con los hospitales, se vendan a medicamentos a precio-costo para determinadas enfermedades. Eso se puede hacer a través de políticas. Sí, qué bueno que tocan el tema de los medicamentos. Yo traje aquí 2 medicamentos. Esta es la realidad del mercado de los medicamentos en Chile y que afecta a muchas familias chilenas. Este es el omeprazol, el bioequivalente, que puede llegar a costar 1.000 pesos, un poco más, si es que lo encuentro en farmacias. Pero si no lo encuentro, me veo obligado a comprar Losec, que vale casi 40.000 pesos. Tiene el mismo principio activo, aquí hay una diferencia de 3.000% en el precio. Leí el programa de gobierno de ambos. El suyo, don Sebastián Piñera, propone aumentar la competencia de laboratorios y de farmacias en un libre mercado que de libre tiene muy poco. Y respecto de su programa, don Alejandro Guillé, en términos de medicamentos tiene poco, por no decir nada. Me gustaría que intercambiaran opiniones respecto a cómo poder mejorar el acceso de los chilenos a los medicamentos a precios justos. José Antonio, en este tema yo siento que tenemos una enorme coincidencia con Alejandro y me alegro mucho de eso. Porque los dos tenemos claro que los precios de los medicamentos en Chile son abusivos. ¿Cómo se pueden reducir? En primer lugar, estableciendo la obligatoriedad que el bioequivalente genérico tenga que estar disponible junto con el remedio de marca para no obligarlo a pagar 40.000 por lo que cuesta 1.000. Segundo, con un observador en que todo chileno va a poder meter el nombre de su medicamento y le van a aparecer cuánto cuesta en la farmacia de su comuna el medicamento y el biogenérico. Tercero, si el gobierno tiene que importar directamente a precios mucho más bajos los medicamentos para quebrar conductas monopólicas de los laboratorios o de las farmacias, lo vamos a hacer. Porque los precios de los medicamentos en Chile son abusivos. Y en esto compartimos la misma visión con Alejandro Guillé. Pero uno puede ir más allá y puede fijarse en algunos ejemplos internacionales que a mí me gustaría plantear aquí. El gobierno de Brasil, pasando por sobre los laboratorios, por ejemplo, produce a través de un laboratorio nacional los antirretrovirales. En el caso de Francia, por ejemplo, el gobierno decreta una bolsa de medicamentos que tienen una tarifa limitada, no se puede cobrar más por algunos medicamentos básicos para la población. Y en el caso de Argentina ha habido subsidio directo. ¿Ustedes están en condiciones de avanzar en esa línea y no solamente en más competencia y en más libre mercado? Porque la verdad es que lo que hemos conocido es que de las farmacias libre mercado hay muy poquito, ¿no? Don Alejandro, le planteo los ejemplos internacionales. Bueno, evidente que lo que estamos haciendo con los medicamentos es una medida, no es suficiente. Hay prestaciones estándar en Chile, la tecnología es la misma hoy día en sistema público-privado, por lo tanto no se justifican las enormes diferencias. Y tercero, yo creo que en materia de seguro, la idea de que los fondos de las ISAPRES se transformen en un seguro complementario es importante porque para eso tienes que crear primero una respuesta alternativa, que es fortalecer la red primaria, porque cuando uno habla de destinar el 3%, del 7% que hoy día pagamos de cotización, que se vaya a la salud primaria, pero con acceso a todos, es decir, a los que están en ISAPRE o están en el sistema público o no tienen previsión, y eso te permite contener, si está funcionando bien el sistema, entre el 85 y 90% de las prestaciones médicas de la población. Por lo tanto, en los hechos le da seguridad de que va a ser atendida a la población. Candidato, ¿por qué en su programa no hay nada respecto a los medicamentos? Yo lo leí varias veces, el capítulo de salud, y la verdad es que es bien variado, pero respecto a los medicamentos no tiene nada.
está? Está planteado en la constitución de las llamadas farmacias comunitarias, que algunos le llaman farmacias populares y que existen hoy día en 83 comunas del país y que han tenido resultados significativos, un promedio hasta del 70%, 75% de rebaja a los precios que se venden esos medicamentos fuera. Don Sebastián Piñera, como promedio. Avanzar en una gran farmacia popular, quizás es el camino. Avanzar en que todas las farmacias tengan precios populares y justos por los medicamentos. ¿De qué manera? No como ocurre hoy día. En primer lugar, le acabo de decir, si es necesario, vamos a importar directamente y vamos a poner esos medicamentos económicos a disposición de todas las farmacias. Pero además, vamos a quebrar las conductas abusivas de los laboratorios o de las farmacias. ¿Cómo? Por ejemplo, obligando que si tiene un remedio de marca que vale 40.000, tiene que tener el genérico que vale 1.000 pesos. Y la gente va a saber, porque desde su casa, a través de su página web, va a poder saber qué remedios cuestan y cuántos están en las farmacias cercanas. Pero lo más importante en esto es reconocer, y yo estamos de acuerdo con Alejandro, la salud en Chile está gravemente enferma y la sufren todos los chilenos y requiere de cirugía mayor. Primero, fortalecer la salud primaria, con más médicos especialistas, con más tecnología, con telemedicina. Segundo, terminar con las listas de espera auge. Nosotros vamos a crear el programa Bono de Garantía de Tratamiento Oportuno. Pero no vía administrativa, sí. No. A los 30 días, un adulto mayor que no recibe el tratamiento que requiere auge en el hospital público va a tener derecho a atenderse en cualquier clínica u hospital que tenga convenios con el sistema de salud. Piñera, me gustaría saber si usted valora la farmacia popular creada por el alcalde Jadwe. Yo valoro los precios populares de los medicamentos. ¿Valora el proyecto del alcalde Jadwe? Y creo que no deben estar solamente en las farmacias de los municipios. Deben estar en todas las farmacias y allá apunto nuestro programa. Y además, en ISAPRES vamos a terminar con las preexistencias y con la discriminación contra las mujeres, los viejos Vamos a ir a Alejandro Guille, y los enfermos. Pero me gustaría preguntarle si usted valora en específico el gesto del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Todo lo que signifique bajar el precio de los medicamentos, lo valoro. ¿Cómo lo podemos lograr para todos los chilenos? Que Senabast importe directamente si hay una conducta abusiva y ponga esos medicamentos económicos a disposición de todos los chilenos. Sí, me gustaría volver al tema de lo que planteé en inicio. Intervenir el mercado de los medicamentos regulando precios se hace en otras partes del mundo. En todos los países del mundo. Le he puesto 3 ejemplos. Hay el principio de que la salud es un derecho, una garantía. Y por lo tanto todo lo que es barrera, pero desgraciadamente nosotros hemos permitido que esto se vuelque al revés. Pareciera que los que estamos necesitando una prestación de salud estamos ejerciendo una obligación de ir a beneficiar determinados negocios que no han sido planteados desde el punto de vista de la salud pública. Por ejemplo, prevención. En Chile no tenemos prevención, por eso que tenemos enfermedades que hoy día están requiriendo alta cantidad de prestaciones especializadas, incluso el VIH, la obesidad, los infartos, la hipertensión, que son modos de vida y por lo tanto la gente no puede acceder a la prestación porque sale carísimo. Pero si eso mismo nosotros lo atendemos en la salud primaria, haciendo una alianza entre educación y salud, y podemos tener 2 segundos. Yo le voy a pedir, un cambio de actitud de modo de vida, vamos a bajar la lista de espera de la gente que llega enferma a los centros asistenciales. Oye, Alejandro, yo le quiero pedir aquí el apoyo a todos. No hay mejor médico que uno mismo. Y por tanto el programa Elige Vivir Sano, que se impulsó con mucha fuerza y que hoy día está muerto, lo vamos a resucitar. Bien, esa es una idea que sí está en su programa. Porque si uno se cuida, mejor alimentación, más ejercicio, vamos a tener una vida más plena. Les agradezco a los dos haber respondido las preguntas de salud. Candidatos, el segundo tema que me tocó por sorteo fue migración. Comienzo con Alejandro Guille. Usted como senador planteó que no pudieran cambiarse el estatus con el que entraban los inmigrantes a nuestro país, que el que entraba como turista entonces no podía cambiar después a trabajador. Quiero preguntarle qué haría entonces hoy día con las personas que están en Chile trabajando pero todavía como turistas. ¿Qué hay que hacer con ellos? Regularizar. Tú no tienes una opción, no puedes hacer expulsiones masivas de gente. Además, yo quiero señalar que la migración en Chile, si bien es cierto, ha sido desordenada y eso es un problema que tenemos que resolver, porque eso implica además saber cuántos ingresan, de qué perfiles son, edades, enfermedades, origen de país, y por lo tanto tú tienes políticas públicas apropiadas. Pero la migración en principio está resultando para Chile solución de muchos problemas. El día sábado estuvimos revisando las nuevas instalaciones del Hospital Regional de Antofagasta y resulta que el 70% de los médicos especialistas son extranjeros. No están resolviendo problemas que no teníamos. Por lo tanto, la migración, a nuestro juicio, es
positiva. Nosotros tenemos que entender que en el mundo globalizado la gente migra, los chilenos también están saliendo y por cada extranjero que entra a Chile, 2 chilenos salen a trabajar, estudiar, turistear, Señor lo que Guillén. sea, y por lo tanto tiene que haber reciprocidad. Ya. Y por lo tanto, a esta altura y por la situación que tenemos, no queda otra que con un sentido muy pragmático, regularizar las Entiendo. situaciones. Y esto les permite trabajar, pagar sus servicios, etcétera. Ya, entonces ya no estaría de acuerdo con eso de que hay que evitar que se quede el que dice que viene como turista. En Antofagasta, Perdón, en es que Antofagasta, sí, como política, son lo dos cosas entendí. distintas. Por eso digo, Sí, una cosa, lo el entendí. ideal es que la persona entre Me al quedó país clarísimo. bajo una Brevemente, determinada situación, pero si en tienes una Antofagasta, emergencia sí. hay que En resolverla Antofagasta, constructivamente. En Antofagasta hay muchos avisos de empleo que piden como requisito ser chileno. ¿Usted está de acuerdo con eso o le parece discriminatorio? Solo chilenos, guardias, asesoras del hogar, en fin. La verdad es que en Antofagasta yo he visto, ¿cómo se llama?, personas extranjeras en todos los servicios y he visto también asesoras del hogar extranjeras. Por lo tanto, no estoy seguro que ese dato que tú nos has presentado sea muy exacto. Y lo he visto en todo Chile por lo demás y en general la gente manifiesta conformidad cuando tiene puente objetivo de trabajo con Muchas extranjeros. gracias. Hay reclamaciones más genéricas, Sí, entendí. pero Muchas ojo, gracias. no es así específicamente en actividades concretas. 30 avisos en el último año, revista Bloomberg además lo recoge. Señor Piñera, sobre migración, ¿usted cree, ha dicho que le va a dar igual acceso a chilenos y extranjeros regulares en salud? Quiero saber si también plantea darle igualdad de acceso a chilenos y extranjeros regulares con residencia definitiva en vivienda, para postular a viviendas sociales. Mire, nosotros propusimos una nueva ley de migración que Chile no la tiene, la actual es del año 75. ¿Cuál es el criterio central? Abrir las puertas a lo que le hace bien a Chile, a los que vienen a cumplir nuestras leyes, a trabajar en nuestro país, a colaborar a nuestro desarrollo, a integrarse a nuestra sociedad y, por supuesto, a formar una nueva vida. Pero le vamos a cerrar las puertas a los que vienen a causarnos daños, a los que vienen a traer delincuencia, narcotráfico, bandas organizadas, trata de personas. A las personas que están regularizadas, y esto es gradual en nuestro proyecto de ley, a medida que van asentando su permanencia en Chile, van a adquirir los mismos derechos en el tiempo que un ciudadano chileno. Entonces, en todo, en salud, en educación y en vivienda. Ya, o sea, cuando están asentados, residencia definitiva, igualdad de acceso, entiendo lo Y que eso usted dice. ocurre, Sí, y eso pero una ocurre después de un pregunta. plazo de tiempo porque tenemos en nuestro proyecto Lógico, de sí. ley distintas Sí, entiendo. etapas. Sí, lo entiendo, la residencia definitiva no llega de inmediato. Pero entonces, ¿por qué cuando fue su gobierno a los residentes definitivos se les agregó 5 años extra en comparación con los chilenos para acceder a la vivienda? ¿Qué pasó con la igualdad ante la ley? No, la verdad es que los chilenos pueden acceder a la vivienda sin ningún periodo de tiempo por el solo hecho de ser chilenos si cumplen con los requisitos. Sí. Y en nuestro gobierno no discriminamos a las personas que eran residentes permanentes. Sí, porque les exigió 5 años adicionales. No, 5 años de permanencia en Chile. Cuando tenían residencia permanente. De permanencia en Chile. ¿Sí? Para que tengan los mismos derechos cuando ya prácticamente son residentes definitivos en nuestro país. Perfecto. Momento de debate entre ambos candidatos. Señor Guillén, ¿está de acuerdo con ponerle un plazo adicional de 5 años a un residente definitivo, como hizo Sebastián Piñera, para acceder a la vivienda? Mire, aquí conviene ser empático. Nosotros estamos saliendo 2 chilenos a vivir al extranjero, trabajar o estudiar por cada extranjero que entra. Solo como antecedente para que algunos se hagan la idea. En Argentina viven casi 500.000 chilenos que acceden a todos los servicios. Y no hemos escuchado de discriminaciones groseras ni ataques a chilenos. En Bolivia, en las universidades públicas estudian chilenos también en forma gratuita, en las mismas condiciones que los estudiantes bolivianos. Conozco casos de Calama. En el caso de Perú está pasando exactamente lo mismo, en Uruguay pasa lo mismo. Por lo tanto, lo que existe en estas materias son leyes de reciprocidad. En otras palabras, los países se ponen de acuerdo, incluso tenemos que avanzar en muchas materias, por ejemplo, para poder regularizar las situaciones de las pensiones, de manera que cuando se jubila pueda volver a su país y se lleve su fondo de pensiones. Tenemos que articular mucho más todavía los procesos migratorios. Por eso la importancia de la ley. Ya, pero ¿está de acuerdo la ley no con es Sebastián Piñera, importante Alejandro hacerlo. Guillén? ¿Está de acuerdo, sí o no, con Sebastián Piñera en poner un requisito de 5 años extra? No, porque no nos están poniendo esos problemas a nosotros. Le voy a decir aún más, perdone que les diga. Chilenos que yo conozco, que son chilenos, que no viven en Argentina, postulan a la Universidad Argentina, quedan aceptados y se van y diso facto están recibiendo los beneficios. Un momento, quiero Eso es parte del orden internacional. Hay que mirarlo como positivo. Escuchemos también a Sebastián Piñera. Oiga,
Lo que nosotros establecimos es que cuando la persona cumplía 5 años en Chile en forma regular, adquiría los mismos derechos que cualquier otro ciudadano chileno. Porque Chile es un país de migrantes, nunca lo olvidemos. Fueron las migraciones españolas, europeas, croatas, palestinas, peruanas, lo que han hecho un tremendo aporte a nuestro país. Una pregunta para Y por tanto, ambos. pero es inmediato. Y yo tengo el mayor respeto y aprecio el aporte que ellos hacen. Lo que no queremos, y tampoco lo quieren los migrantes en Chile, es que sigan entrando, como Pedro por su casa, a nuestro país, por falta de control en nuestras fronteras o en el otorgamiento de visas, Me quedó clarísimo. el narcotráfico, la delincuencia, el contrabando, Clarísimo. la trata de personas. Para ambos. Ambos tienen en su programa que ninguno quiere que entren a Chile, evidentemente, parece sentido común, gente con antecedentes penales. Dejemos eso establecido y lo dejamos fuera de la discusión para la siguiente pregunta. ¿Ustedes son partidarios de que todos los extranjeros que quieran venir a Chile a trabajar puedan hacerlo, como se hace en algunos países, o creen que hay que establecer cuotas máximas para recibir inmigrantes, estamos hablando regulares? Lo que En pasa concreto, es que ¿cuotas acá, o libre entrada? Jimena, en Mónica. el mundo hay reciprocidad. Tú no puedes, perdona, Mónica. Está bien, no Está bien, importa. está en familia, está en ¿Cuál es familia. el problema? Pero contésteme En el sí, mundo, lo que sí es un problema es que en no me relaciones conteste en concreto, así internacionales, que le pido en concreto. En relaciones internacionales existe reciprocidad. Ya. Están saliendo 2 chilenos por cada extranjero que viene. Si tú le pones barrera a los extranjeros, te las van a poner a los chilenos. Perfecto, y los chilenos ya. están saliendo a hacer negocios, a estudiar, a trabajar, a turistear. ¿Cuál es el sentido de complicarnos la Sebastián existencia? Piñera. El mundo va a ser muy de viajeros y de cambio de países y matrimonios con gente de distintos países. Sebastián Piñera, ¿libre entrada o cuotas? Mónica, hoy día en Chile tenemos aproximadamente 500.000 inmigrantes. Una cifra pequeña si la comparamos con los chilenos en Argentina o los migrantes en otros países del mundo. Pero si en algún momento la migración, ¿cierto?, pusiera en riesgo el desarrollo de nuestro país o nos causara daño, por supuesto que hay que establecer regulaciones. Y una regulación que está en nuestro proyecto de ley es promover la migración en forma activa, que le hace bien a Chile. Yo soy partidario de promover la migración de médicos especialistas, de científicos, de gente que venga a aportar tecnología, porque a Chile le hace falta médicos especialistas, científicos y gente que tenga un alto conocimiento de la tecnología. Pero si en algún minuto la migración es excesiva, todos los países del mundo ponen regulaciones. Esta ha sido una campaña bastante dura. Quiero hacerles una pregunta que traten de responder con la máxima honestidad y la mano en el corazón. ¿Cuál es la cualidad para ser presidente? No para otra cosa, ni para ser amigo, ni para el asado, ni para nada. ¿Cuál es la principal cualidad que le reconocen a su adversario para ser presidente de la República? Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillé. Yo creo que Alejandro es un hombre que tiene una larga experiencia, ha sido senador casi 4 años, fue periodista muy destacado y por tanto yo no pongo en duda sus aptitudes personales. Lo que sí pongo en duda es que yo creo que él no tiene ni la experiencia, ni los equipos, ni el programa para sacar a Chile del estancamiento y frustración en que estamos hoy día. Alejandro Guillé, sobre Sebastián Piñera, la cualidad que admira para ser presidente. Bueno, sin duda un hombre hábil en los negocios, nadie puede negarlo, juega un poquito al límite, pero en fin, eso es estilo. Pero yo creo que él fue presidente de Chile y no hizo las cosas que ahora nos anuncia. Las prometió muchas de ellas y no las hizo. ¿Cuál es la cualidad que admira? Fracasaron, por lo tanto, yo tengo que reconocer que en el campo de los negocios puede que sea un hombre exitoso, pero la verdad, para ser presidente, la experiencia que tuvo no fue buena para el país. Mónica, tengo que ser muy sincero para afirmar, porque no hay mejor escuela. No hay mejor escuela para... No sé qué ser haber sido presidente. Lo escucho antes que se nos acabe el tiempo. Una cosa muy cortita. No hay mejor escuela para ser un buen presidente. No hay mejor escuela para ser un buen presidente que haber sido presidente. Ya, pero antes de terminar... Porque uno tiene la experiencia que Alejandro no tiene. Última pregunta. Bueno, pero yo tendría que contestar aquello y decir que las malas experiencias no hay para qué repetirlas. Ya tuvo su oportunidad y perdone que sea franco, no resolvió las cosas que prometió y que ahora está prometiendo de nuevo sin gran variación en la propuesta ni en la fórmula. Es la última pregunta del debate, brevemente. Hay que conocerse también para ser presidente. ¿Cuál es el principal defecto sobre sí mismos que ustedes se ven y que creen que debieran remediar si llegan a la moneda? Hagan ese ejercicio. Mire, oiga, un gobierno que reconstruyó el país, que lo hizo crecer con fuerza, que creó 1 millón de empleos, que redujo la pobreza a la mitad, yo creo que es un gran gobierno. Ya, pero es personal en todo caso la pregunta. Usted, Alejandro Guillén. Sí, yo diría que esas cifras que se muestran las empecemos a revisar al detalle porque están muy manejadas.
Vamos a crear muchos y buenos empleos con buenos salarios y buenas pensiones. Haremos retroceder la delincuencia, el narcotráfico y la pobreza. Mejoraremos la calidad de la salud y la educación donde importa, en la escuela, en el consultorio, en el hospital. Y vamos a iniciar un nuevo trato, mejor trato, con nuestros adultos mayores, nuestra clase media, nuestras mujeres, niños, nuestras regiones y el mundo rural y agrícola. Y lo vamos a hacer buscando la unidad, no la división. Los acuerdos y no la retroexcavadora. La colaboración y no el conflicto. Yo quiero decirle, este es nuestro sueño, esta es nuestra misión. Y les pido humilde y con mucha esperanza su apoyo. Que Dios bendiga a Chile y que Dios bendiga a todos los chilenos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, señor Piñera. Es el turno de Alejandro Yeye. Lo escuchamos. Bueno, quiero agradecer que nos hayan invitado a este foro. Yo creo que es importante que el país tenga conciencia de lo que se vota el próximo domingo. Y son dos visiones de Chile. Yo creo firmemente que hay que poner fin al abuso, que Chile está en condiciones de asegurarles educación y salud a la inmensa mayoría de los chilenos, sino a todos. Y también creo que podemos trabajar un mejor sistema previsional para nuestro país. Y eso requiere sensibilidad social. Aquí no se trata solo de negocio, no se trata de que hay que pagar para tener acceso a un servicio. Se trata de que hay derechos básicos de las personas por el solo hecho de nacer. Y le vamos a asegurar a cada niño y niña de esta tierra que va a poder estudiar y que sus sueños se van a cumplir. Y a nuestros abuelos pensiones decentes, una vivienda digna. Podemos trabajar por ese Chile, pero hay que mirar las cosas desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de las personas, no solo los negocios. No estamos aquí para que unos pocos hagan utilidades. Estamos aquí para que la inmensa mayoría acceda a una forma de vida más digna, más progresista y un Chile que tolera, que respeta y que se ama a sí mismo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. A votar el domingo. Sí, de todas maneras, el llamado es a participar. Bueno, uno de ustedes va a ser el próximo presidente de Chile, lo vamos a conocer en algunos días más, pero por lo pronto agradecemos su disposición, su tiempo y su preparación para responder nuestras preguntas. Y también agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en sus casas en este debate que esperamos, ya estamos comenzando a cerrar y que esperamos que haya sido un aporte para la elección del próximo domingo. Ustedes lo saben, la segunda vuelta es este domingo. Vayan a votar, participen. Cada uno de los candidatos ha expresado hoy cuál es el Chile que quieren construir. Termina aquí el debate presidencial Anatel 2017, un aporte al país de la televisión abierta, el lugar donde se construye Chile. Muy buenas noches y que descansen.